Suscríbete a la Panterita. Recordemos, después de este acto que se está realizando aquí en el Carfen, Centro de Alto Rendimiento del Fútbol Femenino, se llevará a cabo una reunión de honor del Consejo Ejecutivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol en el CARDE. Allí en el Centro de Alto Rendimiento, normal, en este caso para seguramente brindar datos de lo que ha sido la construcción. Me decían $5 millones. La inversión para construir este complejo deportivo realmente hermoso, campo de juego, para práctica, para fútbol en sí, para fútbol profesional, con aportes de la FIFA, de la Confederación Sudamericana de Fútbol y de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Sí. En forma conjunta, entonces, para hacer realidad este Hotel 5 estrellas, ya decíamos, el predio de 2 hectáreas, el campo principal para 5.000 personas, con lumínica incluida, las LED que hoy exige una competencia de FIFA, en fin, la nueva casa del fútbol femenino vistiendo sus mejores galas para la inauguración del día de la fecha, y así como adelantaba Johnny, vamos a tener después una zona mixta donde vamos a tratar de hablar con Infantino, con Robert Harrison, en fin, con las autoridades presentes aquí en la Casa del Fútbol Femenino. Sí, señor, vamos a tener zona mixta para hablar con dirigentes, pero antes, Gerardo, compañeros, reunión de prensa de Robert Harrison, Alejandro Domínguez y Gianni Infantino en el CARDE de Ipaní, y después la zona mixta para seguir dialogando con los protagonistas de este acto. Bueno, seguimos observando la imagen entonces ahí, todo muy distendido, por supuesto, mucha euforia. 2013 había inaugurado el CARDE masculino, estaba buscando la fecha porque fue una inauguración, me acuerdo, mucho menos pomposa que esta, pero sí con muchas autoridades. Y ahora después de esto se van, como decían los compañeros del CARDE masculino. Vamos a tenemos la visita de, esto para pasar, para pedir, ¿puedo pedir, Juanma? La visita de Gianni Infantino. Justamente, a ver el momento en que entraba Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ahí están las jugadoras de todos los clubes de primera división. Llegaron casi todos juntos los presidentes. Un apoyo para Robert Harrison, estamos hablando. Yo no sé si hoy Robert no blanquea su continuidad, no sé cuándo va a ser, ¿eh? Esta fuerza que tiene no, todo claro, esto. No es presidente de 10, presidente de la FIFA. Este proyecto de 5 millones, me van a decir, ¿no vamos al mundial? No, no vamos al mundial. Estamos todos enojados porque no vamos al mundial. ¿Se maneja mal en muchos aspectos? Sí. Tenemos esto, pero tenemos a Meliano, Tacuarí, compañeros que no tienen cancha. Pero me parece que con esta demostración sería momento de darse ya alguna afirmación y no seguir más con medias tintas, ¿verdad? Claro. Respecto a de lo hecho, que Federico, es... el apoyo desde un principio fue masivo, fue de integral de los dirigentes. En ningún momento se puso en duda de que por ahí que pueda existir alguna que aparezca la oposición. El otro día hablamos con Héctor Melgarejo y le preguntaba justamente si hubo algún indicio en estos tiempos de Robert Harrison, y decía no, pero que está casi asegurada su continuidad, y que si él asume esa decisión, de ninguna manera no podría existir una oposición. Es como que para ellos no pasó nada. Exacto. Ellos, nosotros seguimos, acá valoramos. Sí. Tenemos lo de Cerro ayer después, el tema del VAR. Tenemos también una denuncia que me hicieron hoy, grave de las entradas también, para los hinchas de Cerro Porteño. Algo que realmente estuvo muy mal también ayer, y no solo la gente de Nacional estuvo involucrada en ese tema. Bueno, lo de Robert, lo del apoyo ahora, lo de este centro de alto rendimiento. Yo, por eso te decía, yo creo que es válido eso que interpretas, porque si hay un momento para blanquear, para que los de afuera digan, mira un poco cómo le quieren al presidente de esta federación, independientemente de todo lo que vivimos, y también como que en este periodo, mira que ya está por terminar el año, no ha habido un movimiento de oposición para decir ¿qué opina Miguel Figueredo? Es que nos muestra claramente las cartas Robert Harrison. Si él dice se va, no es que va a tener oposición, sino que va a haber un candidato nuevo. Claro, a lo que voy, Fabio, es que esto que se inaugura no tiene que ver directamente con los pormenores de la política criolla interna. O sea, esto es, claro que hay gestión, dinero de la Conmebol, dinero de la FIFA. O sea, no se puede negar que hay un viento favorable, y está bien que haya esa corriente con el tema del fútbol femenino. Y también cuando
supimos de quiénes iban a estar con aquellas famosas declaraciones del presidente de Guaraní, cuando hasta dijo, capaz cuando venga el señor Infantino le vamos a preguntar por lo de Choco, es todavía nuestro fútbol femenino ni siquiera llega a un porcentaje de un dígito a lo que es el fútbol masculino. ¿A qué voy? El CARDE original, el de Upané, el de la selección mayor, el de las selecciones menores, vos sabés que allí llegan ya los mejores, hay filtros. Ojalá que esto, que es grandioso, maravilloso, ya Johnny y Gerardo marcaban el monto en sí, al no tener una estructura, se utilice también para fomentar, porque si vamos a... perfecto, vemos allí a alguien con la camiseta de Cerro, camiseta de Olimpia, camiseta de Libertad, pero sabemos que si vamos a los números, no sé cuál es el porcentaje en comparación al presupuesto masculino. No, entonces, tener o sea, como que en materia de CARDE no hay gran diferencia. El CARDE del fútbol femenino también está a la vanguardia. Es más, pero le superan algún aspecto sí, de pero la si medís la distancia entre lo que se había hecho primeramente y lo que se hizo después, hay 20 años de diferencia, prácticamente. Sí, pero lo que... Claro, 2003, después claro, se hicieron reformaciones también en el CARDE, ¿verdad? Claro, Claro. Lo que te quiero decir es que uno entiende que en el fútbol masculino, para llegar hasta el CARDE, el embudo es... o sea, hay un filtro. En el fútbol femenino no. Entonces, cuando, por ejemplo, aparezcan los clubes... Llevo nomás la analogía de lo que hace rato decía Federico con los integrantes del fútbol de primera de este 2022. Acá tenemos 3, 4, 5 equipos que, por ejemplo, no tienen cancha fija. No. Fútbol femenino no tiene. Entonces, que esas instalaciones también se puedan utilizar, porque si no va a ser esto de, tipo en los países Claro, del entiendo. tercer mundo, tenés un hotel 5 estrellas, sí. pero después tenés vivienda, recién cerraban con lo de San Pedro. Claro, es como de un rancho a un palacio, ¿verdad? Claro. O sea, Entonces, que ese así palacio el tema. pueda albergar algo Sí. mientras tengamos, o sea, no siempre van a venir 5 millones de dólares de forward y de evolution, pero buscarle un poco la vuelta. Ese debe ser. Están los compañeros en línea todavía, Johnny, Gerardo, Johnny. ¿Cuántas canchas tiene de primer nivel? Me habían hablado, ¿cuántas canchas tiene de primer nivel allí el complejo para las chicas? Sí, está la cancha principal que tiene una lumínica perfecta, las luces LED, las graderías para 5.000 personas y después las canchas auxiliares, que son 7 en total, el predio es de 2 hectáreas, en fin, y por otro lado sigue la recorrida por parte de las autoridades, encabezado por Gianni Infantino, Robert Harrison, el presidente de la República. Todas las dependencias están recorriendo y también lo vemos al presidente de la Conmebol, el señor Alejandro Domínguez. Ahora en estos momentos se están acercando en el hall principal, que es un toldo que habían montado por la inclemencia del tiempo, atendiendo de que en principio se previó que el acto central sea en el campo de juego, en el campo principal. Y en estos momentos sí, ya se acercan para que de esta forma se inicie. El excelentísimo señor presidente de la República del Paraguay, Además, Mario. de fondo el audio de los que están dirigiendo Esposa, señora Silvana Abdo, primera dama de la Nación, acompañados de las autoridades que hoy están también aquí para esta inauguración del Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino. El ministro de la Secretaría Nacional de Deportes, don Diego Galeano, el señor presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el señor vicepresidente de la FIFA y presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, el señor presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, licenciado Robert Harrison Paleari, presidente del Comité Olímpico Paraguayo, el señor Camilo Pérez López Moreira. Los aplausos para nuestras autoridades que se van a ir ubicando para poder seguir con este acto de inauguración. Recordamos que la inversión realizada en el Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino superó los 5 millones de dólares mediante el programa Forward de la FIFA
evolución de la Conmebol, fondos propios de la APF en una apuesta por el deporte nacional y por el crecimiento del fútbol femenino en nuestro país, con una obra que será modelo para todo el continente y un orgullo para el Paraguay. Los números hablan, pero principalmente tenemos que destacar lo que significa para estas chicas que están aquí tener este lugar. Son números altos, es una inversión importantísima, pero principalmente nos gustaría que ustedes, autoridades, dimensionen lo que están haciendo por estas chicas para el desarrollo del fútbol femenino en Paraguay. Por eso para nosotros es un momento histórico, porque en la región justamente inauguramos hoy una casa con estas instalaciones, una casa que tanto necesitábamos, con canchas, porque no es solamente para la selección mayor o para aquellas chicas que hoy también nos representan vistiendo la camiseta albirroja, sino que también desde la base, desde esa zona amateur, juvenil, hasta llegar a la mayor. Y es tan importante el cuidado, por supuesto, que se tiene que tener, y no solamente la parte futbolística, táctica, sino también el cuidado. Entonces, por eso esta casa es más que especial y que hoy en la región tenemos una casa así. Y como de este hay que decirlo, ¿no? Paraguay es uno de los pocos países que tiene un centro de alto rendimiento femenino y lo estamos inaugurando justamente el día de hoy. Son muy pocos los países que tienen en esta región, ¿eh? Vamos a pedirles que tomen asiento, así podemos dar inicio a este acto principal. Y justamente lo que estábamos mencionando, queríamos contarles cuánto se ha invertido con el programa Forward, con evolución también de Conmebol, los fondos propios de la APF. Hemos mencionado montos, dependencias de este edificio, pero lo más significativo están por verlo ustedes ahora, para que puedan darse cuenta de lo que generan en estas chicas que hoy tienen una casa donde van a desarrollarse desde las inferiores y hasta ser profesionales y representar siempre a nuestro país con la frente en alto y con mucho orgullo. Este video es para que vean lo que estamos generando en estas chicas a partir de hoy. El compromiso con el deporte se construye paso a paso. Por eso en la Asociación Paraguaya de Fútbol, durante la presidencia del licenciado Robert Harrison y con el respaldo del Consejo Ejecutivo, uno de los principales pilares es el desarrollo y la profesionalización del fútbol femenino. Gracias al aporte de los programas Forward de la FIFA, evolución de Conmebol y fondos propios de la APF, en el 2019 se adquiere un predio de 12 hectáreas, situado en la ciudad de Ipané, a 26 kilómetros de Asunción y a tan solo 3 kilómetros del Carve. Con una inversión de más de $5.300.000, se pusieron en marcha las remodelaciones y construcciones nuevas que nos permiten hoy conocer el Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino, un moderno, amplio y completo complejo deportivo que se convierte en el espacio central para el desarrollo de sus torneos locales y de sus selecciones nacionales. El complejo cuenta con 7 canchas de fútbol, 3 de ellas con las medidas reglamentarias, y 2 ajustables que se convierten en 4 canchas para entrenamientos de fútbol base, además de un estadio con capacidad para 5.000 espectadores. Nos proyectamos como un centro de referencia regional, para que una oportunidad se convierta en un gran impulso. Corazón del Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino se encuentra el estadio principal que fue remodelado, 5.000 butacas nuevas, un sector exclusivo para personas con discapacidad. 8 horas con 43 minutos. Bueno, esto se está dando en este momento en Ipané. Recuerdo un predio comprado por Epifanio Rojas en un momento para Trembetarí.
Incluso se tuvo la loca idea de llevar partidos de primera ahí, y vos sabés que la línea no salía, las transmisiones no salían. Era precario y se llevaron, me acuerdo, Guaraní hizo de local algunos partidos allí, y gente que tuvo que hacer por celular, porque salían recién los celulares cuando eso. Fue cambiando de colores las graderías por décadas. O sea, la primera época cuando uno pasaba por ahí era de color rojo y verde. Rojo y verde. Sí, los colores de Temetere. Después pasó a manos de Guaraní, creo que fue un alquiler de años con los colores. Creo que después se le vendió a la gente de Guaraní también, o quedó ahí pendiente. Ahí veían el material 5.300.000. Habrá que ver después cuando hagan el desglose cuánto puso la APF, porque yo escuché ahí que justamente en la conducción decían que también hay fondos propios de la APF, y acá nos miramos cuando Gerardo y Johnny decían, y allí también, un estadio para 5.000 personas. Nosotros venimos a hacer, partidos en la cancha de Guaraní, en la cancha de Nacional, con ese estándar no creo, Y también decía que tienen 4 canchas reglamentarias, y después medio plegables, adaptables, y por eso el tema del torneo local. Pero sí, o sea, cómo ha cambiado, y Dupané ahora como que queda como el centro de alto rendimiento del fútbol nacional. Ya teníamos con los varones, y ahora entonces con el tema de las chicas, y por eso decían el tema de la infra. Ese estadio de fútbol femenino le puede hacer 6-0 a varios de los estadios que tenemos acá en primera división. Una preferencia bien, me hace acordar la preferencia de Luqueño. Pues sí, ¿viste esta preferencia así bien alta? La que hizo Luqueño, después ahí estaba. Para la Copa América, y sí. Exagerando y todo, hasta Meliano, Resistencia y compañía, pero ¿sabe qué con lo hacer de varón? local ahí, mucho mejor que la cancha de River y de Teniense, pero déjale a las chicas que No, usen. claro, Vamos a permitir por que los pájaros han ido en el árbol lindo, ¿verdad? por supuesto. Pero realmente... Porque, a ver, ayer cuando Nacional, y Federico ya avisó que va a contar lo de la organización ayer la organización dijo que hubo un poquito más de 1.000 ingresantes en el partido de Nacional Cerro. 1.500 y algo, ¿verdad? No sé si Creo llegaron a que yo ni 1.500. envió, Sí, 1.000 y algo. Había ¿verdad? enviado Juanma. Juanma. Y dentro de lo que No digo se porque esperaba, para mí se superó lo si que... este estadio tiene para 5.000. 24.860.000 guaraníes, recaudación con 889 boletas vendidas, ingresantes 1.202 personas. O sea, vos decís, a ver, vinieron todos los popes del fútbol mundial y anoche jugaron los punteros. Magnífica cantidad, Julio. ¿Cuánto? 889 personas. Pagantes. Y Sí. 1.200 ingresantes. Y ellos van a inaugurar, o sea, están inaugurando un predio donde el estadio principal es para 5.000 personas. Y nosotros venimos de una fecha donde no sé cuánta gente hubo en Ameliano Olimpia. Un poquito más de 1.000. Ahí hubo un poquito más de 1.000. Sí, entonces, o sea, venimos de 2 partidos. El de Libertad, Ariel, que vos estuviste contra el 12. Sí. Nada, No, se escuchaba todo. No, por eso te digo. Nosotros nos callamos por un rato para escuchar a Garnero y a... Queríamos escuchar la conversación de los la jugadores. transmisión se escuchaba. Sí. Claro. Yo me iba escuchando y se escuchaba la transmisión, el grito de los jugadores, Es que no sé yo. técnicos, Ahí no había 50 personas. compañía. Bueno, está claro, ¿verdad?, que la barra organizada está sancionada. Después pero- empezaron a gritar un grupo, se juntaron y empezaron poquito. a alentar, ¿verdad? Pero en líneas generales no fue nadie a la cancha de Libertad, no sé si producto de la temperatura que se tenía en ese momento, de lo que También. le pasó a Libertad unos días antes de Con perder Resistencia. Pero volviendo a esta Estábamos inauguración... todos esperando el baje o del sur también. Volviendo a esta inauguración... O sea, sabes que hubo más gente que quedó fuera del básquet. No te hablo de la gente que estuvo en el SN Arena. Así mismo. Hubo más gente que quedó fuera que toda la gente que fue en esta fecha que Sí, parcialmente se cerró. porque nosotros Imagínate, juntar los partidos del domingo, los partidos de ayer, quedan 2 partidos, y en el SN Arena informaban que quedaron 2.000 personas afuera. Claro, porque nosotros Así es. pasamos por ahí con Juanma después del partido de Libertad. Ya paso, gracias por la ventona, Juanma, ¿verdad? Y pasamos y la cantidad de gente que iba saliendo porque estaba terminando el básquet en esa zona, un movimiento increíble para un domingo a las 10 de la noche. Sí, Está increíble. creciendo mucho el fútbol femenino en los últimos tiempos porque, a ver, el hecho de que tenga espacio televisivo, por ejemplo, me parece que es un logro importante, lo cual se ha dado, creo que ni siquiera 2 temporadas todavía pasaron, desde que se está transmitiendo los partidos del fútbol femenino, se genera un poco más de entusiasmo en cuanto al público, creo que
mezclando todo esto de juego de sur, lo de hoy, esta infraestructura también hará que la gente esté un poco más conectada con el fútbol femenino, un fútbol que estuvo históricamente postergado en nuestro país, y no solamente acá, porque la pasada visto la final del fútbol Brasil. Brasil. Mariel, habla Robert Harrison, dicen los compañeros. Gerardo. Sí. Robert Harrison. Usted la bienvenida a nuestro complejo, a nuestro nuevo complejo Carfen. Señor presidente de la República del Paraguay, don Mario Abdo Benítez, muchas gracias por estar con nosotros. Señora primera dama de la Nación, Silvana López Moreira de Abdo, muchísimas gracias. Una enorme satisfacción que estén con nosotros. Señor ministro de Deportes, Diego Galeano, es de la familia, pero hoy es ministro, así que felicidades también. Señor presidente de la FIFA, Gianni Infantino, contento de que pueda estar con nosotros en este día también. Presidente Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, gracias por acompañarnos. Querido Camilo Pérez, miembro COI, presidente del Comité Olímpico, agradecido con su presencia. También a la señora ministra, muchísimas gracias, ministra, por acompañarnos. El señor intendente de Ipané, de nuestra ciudad, donde se encuentran nuestros dos predios, también muchísimas gracias. A todos los presidentes que se encuentran presentes, al Consejo Ejecutivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol, también mis agradecimientos. A mis compañeros del Consejo de Conmebol, que hicieron un gran sacrificio para poder estar aquí con nosotros, pero están todos, así es que muchísimas gracias a todos ustedes, a todos los dirigentes de la primera división, dirigentes que dejan la vida en cada uno de sus clubes, los de la intermedia, de la B, de la C, de la UFI, muy contentos que nos acompañen hoy en un gran número. También a los miembros de prensa presentes, a todos los amigos y sobre todo a mi familia que se encuentra aquí. Hoy es un día soñado. La verdad que no hace falta ni leer nada porque creo que hoy se tiene que hablar con el corazón. En muchos años hemos tratado de llevar adelante el fútbol femenino. No encontrábamos la forma, no contábamos con los recursos, pero en ese momento apareció el presidente Gianni, el presidente Alejandro, dándonos la solución inmediata a una gran necesidad que teníamos. Y es importante recordar que las chicas han jugado en cualquier lugar. Han jugado muchas veces en canchas precarias, pero con el espíritu de poder crecer y jugar al deporte que tanto aman. Y cuando tuvimos esa primera reunión, en las 3 visitas que ya nos ha tocado Gianni poder estar aquí, en una de ellas me dijo, vamos a llevar adelante. Ya teníamos $2 millones ahí para poder impulsar el gran sueño. Faltaban todavía $3,5 millones. Y aparece Alejandro con $2.100.000 a través de los programas de desarrollo de Conmebol, de Evolución y Forward de FIFA, donde lo que faltaba ya era $1.300.000, y ahí pusimos toda la administración a trabajar arduamente para poder conseguir esos recursos, y lo hemos conseguido. Yo creo que este complejo de más de 12 hectáreas, con 7 canchas, un estadio para 5.000 personas, 2 canchas única y exclusivamente para las selecciones femeninas, un estadio para poder transmitir partidos internacionales y 4 canchas para
el fútbol femenino para la primera división, creo que es un gran sueño que teníamos y tenían todas las chicas. Es por eso que esto representa para la Asociación Paraguaya de Fútbol un momento increíble, un momento único. Y es por eso que muchas veces las emociones afloran y uno se deja llevar muchas veces por esas emociones. Pero quiero felicitarles a las chicas, felicitarles por la paciencia que han tenido, porque nosotros estamos en este momento tratando de llevar adelante algo muy difícil, que es la profesionalización del fútbol femenino. Y con esta base se inicia la gran revolución del fútbol femenino, del fútbol paraguayo. Esto realmente fue algo soñado por las chicas, como estuvimos hablando y viendo los videos, y eso a nosotros nos llena de orgullo que sientan que no solamente se les hizo caso, sino que es el camino que debemos recorrer todos los dirigentes en apostar al fútbol femenino. Por ese motivo quiero agradecer el acompañamiento de la señora Primera Dama de la Nación a todos los programas de desarrollo, sobre todo dedicado a las mujeres, y con el último programa de fútbol en las escuelas que hemos arrancado, que eso es de la Fundación FIFA. Así es que, Silvana, agradecido enormemente por ese acompañamiento. A través de nuestros programas Golazo hemos llegado a los 17 departamentos. Hemos visto a esos pequeños niños con su primera pelota, y eso se debe única y exclusivamente a Silvana. Así que muchísimas gracias, Silvana, por eso. Al presidente Gianni, un amigo que comenzamos la dirigencia yo un poco más retrasado, porque yo fui presidente recién en abril, pero tuvimos un acercamiento muy importante y hemos recibido un apoyo. Es la tercera vez que Gianni Infantino se encuentra aquí. Eso nunca ocurrió. Nunca ocurrió que un presidente en menos de 6 años venga 3 veces al Paraguay. Así que, querido Gianni, es un honor que estés con nosotros. Sabemos el sacrificio que significa, porque esta noche te vas de vuelta, más de 12 horas de vuelo. Así es que, Gianni, este complejo se debe al gran apoyo de FIFA, bueno, al apoyo decidido. Hay la palabra de Robert Harrison, Gianni, el agradecimiento previo. Yo pensé que estaba en el tema de hablar después, pero eso va a ser seguramente en el otro predio, cuando vayan para almorzar a Ipané, que dicho sea paso ya paró la lluvia. Creo que hay un asado a la estaca allí, en el centro de rendimiento masculino. Sí, así es, Eder. Asado a la estaca, hermano, mirando, imagínate. Acá un Caterina y Benito seguramente, y después pero entonces asado a la estaca. Tuvo que haber parado antes. ¿La lluvia? Claro, claro, pero no sé cómo está preparando. ¿Saben cuál es el promedio de horas? Sí. Mira que es complejo el asado a la estaca. Pero imagínate vos, pero ellos tienen toda la máquina, hermano. Tienen techo corredizo. Todo. Todo. Está todo. Pero viste que si sale bien es perfecto, y si no... Por supuesto, sí, también. Con mucho gusto a humo tampoco, ¿verdad? Bueno, vamos a estar metiéndonos en el cerro. Vamos a terminar el contacto enseguida con la TV. Seguimos después con Gerardo, con Johnny Gerardo. Allí en la inauguración, presidente de la FIFA, presidente de la Nación, diferentes ministros también. Nunca hubo una plana tan como esta, ¿verdad? Porque no. Presidente FIFA. Conmebol y presidente de 8 asociaciones más. La única faltó la de Brasil. Brasil es la... Exactamente, que tampoco es un presidente muy conocido últimamente, ¿verdad? Es que Brasil tiene sus bemoles. ¿Sí? Después de un par acá estamos hablando fuera de micrófono, todo lo que se generó con el FIFA Gate,
tuvieron problemas y el último tuvo problemas con el tema de acoso. ¿En la Copa América? A una secretaria. ¿En plena Copa América, sí? Y me acuerdo que Globo hizo la investigación y tuvieron que sacarlo. Estamos con Rubén Ríos de Nacional. Rubén, ¿qué tal? Buen día. Hola, muy buen día. ¿Qué tal, Rubén? Me imagino, no sé, dolorido, pero cansado ayer con el tema de lo que ha sido el trámite del partido, intenso, se corrió mucho, en el primer tiempo, en el caso de ustedes, lo sufrieron un poco más el partido, en el segundo tiempo tuvieron un par de jugadas para ganarlo. Contanos un poquito el balance después de el empate con Cerro de anoche. Sí, la verdad que fue un partido muy intenso, una cancha pesada por el tema del barro, estaba blanda. Nada, fue un trámite muy parejo, creo que el primer tiempo fue de Cerro, creo que ellos dominaron el partido en el primer tiempo. Y bueno, nosotros tuvimos nuestra situación en el segundo tiempo, fue un partido muy parejo. Rubén, ¿le sorprendió Cerro con el planteamiento inicial de colocar a jugadores sin una posición muy fija, que digamos, entre Carrizo, Aquino, especialmente ese sector derecho de ustedes, donde fueron sometidos y como que les costó hasta que Pedro hace el doble cambio en la recta final del primer tiempo? Sí, la verdad que empezaron a rotar muy bien, no sabíamos cómo contrarrestar eso, y bueno, después con los cambios y después de que terminó el primer tiempo pudimos resolver ese tema. La verdad que estaban entrando muy fácil por ese lado. Rubén, ayer fuiste protagonista de una jugada que hasta hoy se sigue discutiendo, el encuentro allí con Piris Damota. Si nos podés contar, está el tema de un toque abajo a la altura del tobillo, arriba. ¿Cómo fuiste? ¿La viste la jugada después? Sí, bueno, yo internamente la jugada del partido no, para mí no era una jugada para roja. Yo lo sentía así. Uno cuando está dentro de la cancha siente si es para roja o no. Para mí no era. Creo que no tuvo la intensidad necesaria como para que me echen. Pero bueno, después revisando las imágenes del VAR que me mandan, obviamente tranquilamente me podía haber expulsado. Es lo que viste después al ver la imagen, ¿verdad? Sin la inmediatez de la jugada, que es un choque, pero cuando ves la imagen pensás que te pudieron haber expulsado. Sí, cuando veo la imagen sí, las imágenes de VAR en la cámara lenta exageran todo. El árbitro estaba al lado mío y él vio que no fue una jugada para que me expulsen. Sí llegué un poquito tarde, lo pisé un poquito a Piri Damota, pero bueno, después hizo todo un show ahí y nada, el árbitro también se dio cuenta de eso y por eso no me expulsó. Pero diste un toque también con el codo, Rubén, o con el brazo en todo caso. No, arriba no lo toco yo. Arriba se ve la imagen que sí que levanta un poquito el codo, pero no lo toco. Para vos, ¿exageró también Piris Damota en la acción? Sí. Rubén, entonces, el alivio fue recién después de ver el video, no es que en cancha, ¿viste? Hay veces que cuando el rival como que no se levanta, se puede forzar a la revisión, allí vos estabas tranquilo, pero después cuando veo las imágenes, decir, bueno, de la que me salvé por lo que significa hoy en día jugar con VAR. Sí, después cuando la veo digo que me salvé, sí, que me podía haber expulsado tranquilamente, pero bueno, eso ya queda en decisión del árbitro. Pero en cancha, cuando Cerro, por ejemplo, no quería reanudar rápido, ¿no te entró también esa duda o allí estabas tranquilo? Sí, obviamente me entró ese miedo. Yo sabía que si el árbitro iba y revisaba el VAR, tal vez me echaba, pero el árbitro estaba al lado, yo creo que no revisó por eso. Porque él estaba al lado y vio que no tuvo la intensidad necesaria como para que me echen. ¿Y vos le escuchaste, Rubén, al árbitro conversar con la gente del VAR que vio en la jugada? No, yo no lo escuché. ¿No escuchaste si hablaba de la acción, de cómo habías llegado? No. Rubén, y sacando limpio, en cancha, ni vos viendo las imágenes, ¿es roja para vos? ¿No ameritaba para ser roja? ¿Cómo? No, te preguntaba, en cancha, con lo que vos percibiste en la jugada,
y después viendo la repetición cuando te pasaron la imagen junto. ¿Es para roja para vos o no viendo la imagen? A tu modo de ver. La imagen, sí, yo creo que tranquilamente podían haberme expulsado viendo la imagen, pero en cancha no. En cancha yo sentí que no era para roja. O sea, si vos fueras VAR, Rubén, le llamarías al árbitro viendo la jugada por TV, digo, no en la cancha. Sí, capaz que sí, qué sé yo, eso no. Si fuera VAR, capaz que sí. Bueno, Rubén, y contanos un poquito las imágenes del VAR, te ven que sí, que fue una jugada con la exageración que tiene el VAR y como te muestra el VAR, parece que sí, que es para expulsión. Bueno, pero en el partido en sí, Rubén, ¿qué partido hicieron ustedes? Sobre todo para cambiar un poco el panorama en el segundo tiempo, ya lo hablaste, y sin tener tanta posesión de pelota, llegaron muchas veces, tuvieron situaciones de gol para poder ganar el partido también. Sí, la verdad que nosotros nos fuimos con un gusto medio amargo porque sabíamos que pudimos haberlo ganado al partido. Queríamos ganar, teníamos esa idea, pero bueno, no se perdió y seguimos punteros. Rubén, ¿cómo es tu situación contractual? Porque no se puede negar que estás haciendo un muy buen torneo, ya te habíamos visto en General Díaz. ¿Cómo viene la mano? Y estoy hasta diciembre, tengo mi contrato nacional. Después todavía no tengo nada concreto, me llamaron para renovar y todo, pero bueno, estamos ahí negociando, tratando de llegar a un acuerdo, y después de otro lado, de otro club acá no me han llamado. O sea, por lo menos a mí no me llamaron. O sea, lo que tenés es la propuesta de Nacional para renovar. Claro, hasta ahora es lo único que tengo, sí. Obviamente hay sondeo que me quiere fulano, me quiere mengano, pero a mí directamente no me llamó nadie. Mientras tanto estoy con la cabeza en Nacional y tratando de hacer lo mejor posible en cada partido. ¿Y a quién le pertenece tu ficha? Mi pase. Sí. El pase es mío. Ah. Y en ese contexto de sondeo, ¿Cerro no mostró algún interés? Como te digo, sí, me dicen que Cerro está interesado en mí, pero no, a mí directamente de Cerro no me llamó nadie. ¿Vos estuviste en la época de Chiqui en General Díaz, Rubén? Sí, yo estuve con él. ¿Ya trabajaste con el Chiqui Arce? Sí, trabajé con él, sí. ¿Y qué te parece como...? No me hacía jugar. No te hacía jugar, pero ¿qué te parecía su trabajo como entrenador? No, la verdad que Chiqui sí es un muy buen técnico. Tiene muy claro la idea de juego que quiere y sabe transmitirle bien a los jugadores eso no hay duda. Quizá no jugaba porque no me conocía, era más chico, estaba empezando. Yo creo que por eso. ¿Cuántos años actualmente, Rubén? Yo tengo 26 años. 26, una edad ideal. A mí me sorprendió, o sea, Rubén, yo pensé que vos eras paraguayo. Y hace poco leí tu historia y que tenés abuelos paraguayos, es cierto, pero que tu vida la hiciste en parte en Argentina, comenzaste allí el fútbol y que llegaste a jugar por San Lorenzo de Almagro. Sí. Mis abuelos son paraguayos. Hice toda mi carrera en Argentina, en San Lorenzo. A inferiores, llegué a firmar mi contrato como profesional ahí. Y bueno, cuando se me venció el contrato, vine para acá. ¿Y hace cuánto estás por acá? Y hace 5 años y medio. General Díaz, 12 de octubre, Nacional. Sí. Los tres. ¿Y de México tenés alguna oferta, Rubén? ¿Cómo? ¿De México te sondearon? Sí, también así hubo sondeos de México, supuestamente que me quería Querétaro, después quedó ahí. No viene una oferta concreta para mí como para que yo diga sí, tengo una oferta de Querétaro y estoy analizando. No hay nada concreto. Hay sondeos así como hay acá de Cerro, de Olimpia, pero fue otra cosa directamente no. Rubén, y después de lo de ayer pasó Olimpia, se viene Guaraní, a usted le queda jugar todavía contra Libertad también. Hay mucha solidez, hay ganas, se piensa ya que
se puede llegar hasta el final con posibilidad de pelear el título hasta la última fecha. ¿Está así el grupo? Sí, somos muy conscientes de que no somos favoritos, pero que sí creemos en el trabajo y en el plantel que tenemos. Si llegamos hasta alta altura primero es por algo, no es por casualidad. ¿Es mejor a veces no ser favorito en un mano a mano o donde hay más equipo? Porque si mañana gana Olimpia también se puede quedar a 2 puntos. Sí, la obligación la tienen ellos. Esos equipos que están obligados todos los años a ser campeones, Cerro, Olimpia. Nosotros estamos tranquilos y estamos yendo partido tras partido. ¿Desde qué momento se percataron que podían pelear por el campeonato? El momento que le empatamos a Cerro con 10 hombres, que tuvimos la posibilidad de ganar la Guaraní, que nos empataron sobre la hora, bueno, después que metimos tres victorias seguidas, que fue Guaireña, Meliano, Tacuarí, después le empatamos a Olimpia. Yo creo que ahí, un poquito antes, ya nosotros sabíamos que teníamos mucha posibilidad de pelear el campeonato. ¿Es todo muy raro esto de que cada quien vaya en su móvil a los partidos? No, a mí me gusta. Yo creo que el jugador tiene que ser profesional. Nosotros tenemos un plantel muy bueno y la mayoría son todos muy profesionales. Y para el jugador en sí es mejor no concentrar. Eso se lo va a decir cualquiera. Ya, en un momento dado fue por razón obligada, ¿no? Pero después cuando se arreglaron las cosas ya fue una decisión del plantel, ¿verdad? Sí. Ya fue una decisión del plantel. Nos sentíamos más cómodos así, sin concentrar cada uno en su casa y yendo directamente al partido. Entonces todos se comportan de maravilla ahí en Nacional, Rubén. Sí, la verdad que sí. Bueno, está Rubén, el domingo que viene, como decíamos, Guaraní, después del Clásico, realmente un equipo duro, que por el momento juega bien, que defiende bien, pero también tiene motivos para atacar por abajo, por arriba, y ayer, si bien es cierto, como decíamos, en el primer tiempo Cerro ha sido superior, en el segundo tiempo tuvieron un par de situaciones muy importantes como para llevarse los 3 puntos. Y la gente está metida, la gente de Nacional ayer con todo tanto preferencia como en gradería. Gracias, Rubén. Dale, abrazo grande. Rubén Ríos, con una doble lectura, ¿verdad? Pero me parece sincera, porque siempre hablamos que el tema del VAR o la imagen televisiva te da otra noción de mucha más violencia, de mucha más... pasa mismo con los penales, con las manos, está el tema del tiempo real y de la imagen en cámara lenta, que es totalmente diferente. No digo que distorsiona, sí que muchas veces caen en cierta exageración. Está Piridamota, está allí Juanma, adelante, 12-12, después ya estamos con vos, Edgar. Piridamota figura ayer en el partido Nacional Cerro. Enfocarnos más en lo que quería el profe, ponernos a punto todos, que yo creo que todos estamos muy bien. Y eso creo que ayudó bastante para agarrar confianza y agarrar también lo que el profe nos pide para cumplir con nosotros, con él y con lo que es la institución. Matías Lugo, Radio 1000. Robert, ayer justamente consultaba también a Francisco. En algún momento se generó mucha polémica, digamos, o cierta hinchada, digo bien, señalaba la parte física por la seguidilla de partidos y que Cerro sufría muchas bajas. Hoy es diferente, Cerro tiene una seguidilla y está prácticamente al 100% repitiendo equipo. ¿Eso crees que pasó más por lo anímico o ustedes como jugadores hicieron un trabajo aparte en lo físico como para poder revertir? No, yo creo que se ajustaron muchas cosas, ¿verdad? Creo que en la primera etapa como dijiste, se sufrió bastante con temas de lesiones. Y yo creo que se ajustaron muchas cosas en lo físico, en lo anímico, y eso llevó a que lleguemos más enteros en todos los partidos, a que sepamos cómo llegar bien a los partidos, y yo creo que eso es lo importante. Hoy en día podemos decir que el equipo está bastante preparado para jugar de 3 en 3 días, para llegar bien físicamente, y eso creo que pasa también por el trabajo del cuerpo técnico, departamento médico y nosotros jugadores. Álvaro Ponte, Universo 970. Robert, yendo directamente al duelo de volantes centrales que habrá el domingo ante Olimpia aquí en la Nueva Olla,
vos con Pica Lucena probablemente versus Marcos Gómez, un volante de oficio, y Alejandro Silva, un jugador que no está acostumbrado a esa posición. ¿Cómo ves ese duelo que se podría dar el domingo? No, no te puedo decir si yo o Lucena, porque no soy yo quien decide, ¿verdad? Pero creo que todos nosotros los volantes estamos preparados para afrontar este tipo de partidos. Sabemos que los otros también tienen muy buenos volantes. Yo creo que va a ser un partido muy bueno, va a ser muy lindo. Yo creo que nosotros, como dije, estamos preparados y estamos muy bien para poder llegar al clásico. Y después quién va a jugar de ellos, la verdad no te podría decir porque no sé. Sé que son muy buenos jugadores y como estamos preparados para afrontar juegue quien juegue. Matías Cuevas, Radio Chaco Bureau. Salvando el partido de Tacuarí, Robert, que se ganó por goleada por 5-0, a Cerro Porteño parece que le está costando llegar a los goles. Los partidos que se ganan por una diferencia mínima. ¿Qué crees que se debe ajustar al tomar la decisión en la cancha para llegar a los goles con más facilidad, Robert? No, yo creo también que los otros equipos ven la forma que nosotros jugamos y se cierra bastante. Nosotros contra Tacuarí pudimos tener muchos goles, pero después los otros partidos yo creo que se vio que se cerraron mucho los otros equipos que nos jugaron. Entonces eso complica mucho para llegar a los goles, pero lo importante es que estamos llegando y estamos ganando, sea por la mínima o una diferencia grande, estamos ganando. Yo creo que eso hay que rescatar, ¿verdad? Porque el equipo intenta por todos lados, por más que se cierran, es difícil jugar así. Y vamos a seguir entrenando, mejorando eso para poder hacer más goles, ¿verdad? Porque hay que ser sincero, es la puntada final que nos está faltando para poder que todo nuestro trabajo se vea y poder mejorar eso. Cerramos así la conferencia de prensa del Club Cerro Porteño. Bueno, está el día de la Piri, la Mota, Dani. Sí, y creo que en la primera parte también le preguntaron el tema de la jugada y dijo algo que había mencionado ayer en la transmisión. Sí. Porque a él lo expulsan en una jugada contra Tacuarí en la primera rueda. Defensor del Chaco, ¿no? Sí. Donde justamente el que recibe no se levanta. Y el árbitro inclusive ni siquiera había cobrado falta, a diferencia de lo de ayer. Pero creo que el testimonio de Rubén Ríos, o sea, se salvó. Sí. Se salvó porque, a ver, estamos en la era del VAR. Es que si vamos a la primera rueda, el mismo partido en La Olla, ¿por qué se va para Guarí Espínola expulsado? Por un pisotón casi, no tan similar, pero hasta si se quiere accidental, porque él corriendo le pisa al jugador de Cerro, y el árbitro era el mismo. Sí, aunque suene contradictorio, ¿sabes lo que le termina, entre comillas, salvando a Ríos, más allá del error, horror, o como le quiera catalogar Cerro de lo que hizo López del VAR? Porque es que, a diferencia de estas jugadas que estamos mencionando, Fabio, la expulsión de Piris o la expulsión de Espínola, acá el árbitro ve y cobra la falta y ya castiga disciplinariamente, porque él estaba cerca. Sí. Pero supongamos que él no hubiera visto. Muchas rojas directas son jugadas que el árbitro no ve, entonces el VAR se mete y le dice: vos no viste esto, venía a ver. Yo me imagino, cuando vos le preguntabas a Ríos si llegaste a escuchar, le habrá dicho: sí, yo vi el pisotón. Por eso creo que Chiqui también ya dijo: seguramente van a ir con el tema de la intensidad y todo esto. Pero sí, o sea, ayer cuando el propio Río dice, cuando veo la imagen, digo, me salvé y quiérase o no, este es el fútbol del VAR, y no es solamente la lenta. Ahí en tiempo real te percatas que él llega tarde. Y sobre todo, porque nosotros en el fútbol paraguayo, es lo que yo siempre insisto, nuestros arbitrajes tienen una línea muy baja con respecto a sacar la roja fácil. Porque es así de sencillo. Claro. Porque vos ves jugadas aquí en el fútbol paraguayo que vos decís, bueno, mira, de repente el fútbol inglés hay una entrada tardía, pero el árbitro ni castiga con amarilla. Pero aquí es tan baja la vara con la que se miden los partidos, que esa jugada es roja. Un partido, la roja de Robert Pires Mota contra Tacuarí. Que me disculpen, en un partido de Tacuarí Meliano, esto era roja. Y era roja directa. Para mí Méndez le sacaba roja. En un partido de Tacuarí Meliano, en un partido de perfil bajo. Claro, en un partido de perfil bajo, esto
¿Cuántos pisotones ya se vio en el fútbol? La mayoría de los pisotones así, hasta inclusive en el empeine, donde puede ser una acción de juego, se castiga con roja. Ese es nuestro fútbol. Esa es la línea de arbitraje que tenemos. No, por eso uno comprende cuando, ya decíamos en el entretiempo, si Cerro se quejó como se quejó en Villaliza de un partido que había ganado por una jugada de mano, imagínate lo que hubiera sido una roja de primer tiempo, y además de quién, que era uno de los volantes clave ahí de Nacional. Pero después, yendo al partido, ayer termina acertando, especialmente en la planificación del primer tiempo Arce, y después lo subsanó bien Sarabia. Vamos a saludar a Edgar, vamos a escuchar la reacción de Zapag, de Martínez, y después hablamos de lo otro, del partido, un partido por un momento lindo, bien jugado. Adelante, Edgar. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas, tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @financiera solar. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos. Pechugón, deliciosamente natural. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. Reiva te cuida. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. Electrovan cumple 15 años y te regala un camión lleno de electrodomésticos y muebles. Comprando productos de las marcas Speed, Quick, Wank o Atlas, generas cupones para el sorteo del camionazo Speed de Electrovan. Te renovamos dormitorios, sala, cocina, comedor, área de lavado, toda tu casa. Llámanos o escribinos al 021-519-3000 o acércate a tu sucursal más cercana. Conoce las bases y condiciones en www.electrovan.com.py. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. ¿Necesitas dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Dubio Caballureza, empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. ¿Querés emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Barrio Ecológico y tu segunda etapa. IDESA te trae el lanzamiento de la fracción más exclusiva de Cordillera, con cuotas súper accesibles. Cumplí el sueño de tener tu casa quinta con acceso al arroyo y tu increíble vista a la serranía y áreas verdes de descanso, con calle empedrada de acceso desde Ruta 2 a minutos del centro de Cacubé y ramal de Piribebuy. Conoce más contactando al WhatsApp 0972-413-100 o ingresa a www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. 12:23. Hay que decir, Fabio, que está recorriendo un material en internet de una supuesta, un video de la APF en el cual analiza lo de Ríos y Piti Mota, que no tiene nada que ver, ¿no? Sí, está corriendo un material que tiene lo que le llamamos, no sé quién le puso el nombre de voz papal, creo que le estoy mirando, pero no vamos a dejar así nomás, ¿verdad? El tema de la voz papal. Bueno, fue Daniel que le puso la voz papal, ¿verdad? ¿Y la voz cómica? No, ¿sabes por qué? Porque ayer el doctor Ariel Martínez, al terminar el partido, dijo, después el audio, la voz cómica va a decir tal cosa. Escuchamos. De la fecha 14 del torneo Clausura 2022. Partido Cerro Porteño versus Nacional.
Al minuto 47 de juego ocurre una acción de disputa donde un jugador del equipo blanco pisa accidentalmente al jugador de azul, según es expresado por el árbitro y el árbitro asistente. Si bien esta acción no fue analizada por el VAR debido a una pérdida momentánea de señal, se constata en las imágenes que la decisión tomada en cancha fue correcta. Pérdida momentánea de señal, no. Encima dice minuto 47. Ahora ya sé, ¿sabes qué? Eso fue lo que había protestado Gattuso. Que justamente en el partido nacional hay un momento donde se fue la señal del VAR. Pero acá les comentaba, en el tema del fake news no es tan complicado, ¿verdad? Y depende de el empeño que le pones, y depende del grado de yodo del público también, y depende del fanatismo del público y todo esto. Pero acá decíamos, ¿cómo era? Fecha 14 y minuto 40 y algo. La jugada de Ríos contra Pires Mota fue promediando el primer tiempo. Exactamente. Claro, y acá también le decía, más allá de que yo soy muy crítico en el tema de la voz, ellos lanzan eso cuando se termina la fecha. Se termina la fecha, y acá con Federico recordábamos, sí, hubo una época donde dependiendo del grado de la polémica, lo sacaban casi de forma inmediata. Aquí el sábado a la noche incendiario, por ejemplo, que sacaban el domingo tempranito. Claro. Por ejemplo. Pero antes que termine la fecha. Era la época, Federico, que no había voz papal. Sacaban el audio. Directamente, se escuchaba el audio, y uno decía, bueno, que vuelva a la época de los audios. Uno sabe por qué sacaron, porque era dejar en evidencia, pero siempre uno va con la transparencia, no el ocultamiento. Pero ya que ustedes decían, o sea, le pusieron el audio de otro partido al encuentro en cuestión, y o sea, la parte donde se esmeraron es donde dice Nacional Cerro, ¿verdad? Porque después todo lo otro es... Acá ya aparece un primer peritaje, dice, la voz es semejante a la de Kichipoca. No, esa es la voz. Es uno de los muchachos de la PF. Es la voz papal que me imagino que sacaron del audio. ¿Sabes de qué jugada, Dani? De la jugada de Paraguay Espínola. Cuando dice Nacional Cerro. Claro, cuando dice... 47. No, la del 47 sí ya es la de Gattuso. Y el jugador nacional es la otra. La primera parte dice el partido Cerro Nacional, y después le pega... Además dice Cerro Nacional. Sí, dice, por eso. No es lo Nacional Cerro, no, pero... Ariel, mejor que muchos operadores, edita a esta gente. Tranquilo. No. Pero es que, o sea, está la carga del fanatismo. No, digo porque son dos personas muy identificadas con Cerro que ya me enviaron. Una a la mañana y otra a la recién, entonces debemos decir que es un material falso, que no salió de la APF justamente. Vamos a escuchar a Zapac. ¿Tenés Zapac primero, Ariel? Cerro mejor que el rival, un rival digno que por algo está peleando el campeonato, pero el VAR parece que no funcionó en el primer tiempo. Ustedes vieron esa jugada de expulsión tan clara que desvirtúan la credibilidad que deberíamos tener, y millones de espectadores y toda la prensa coincide que es una roja directa, pero el VAR ni llama. A Ríos esa jugada era de expulsión. Por eso digo, acá no hay que favorecerla a nadie, hay que ser limpios, y eso no existe. ¿Se equivocó el VAR? ¿Qué se va a equivocar? Por favor, es un chiste. Hasta luego. Bueno, allí Juan José Zapac parecía en peligro de gol ayer. Gerardo Figueiredo lo abordaba justamente cuando estaba subiendo al vehículo. Sí. Ahí sobre Caballero. Espectacular el seguimiento que hizo Gerardo, porque justamente en ese momento los policías estaban anunciando que iban a tener que aguardar los hinchas de Cerro, los hinchas visitantes, unos 10 minutos para poder retirarse del estadio, y por ende no podíamos todavía tener las palabras de los cerristas de lo que dejó el partido, las sensaciones del partido para el hincha Opina. Y ahí apareció el presidente de Cerro, y Gerardo inmediatamente lo abordó, y fueron sus palabras con respecto a lo que había pasado en el partido y el VAR. Bueno, 12:28, vamos a escuchar al doctor Ariel Martínez. Se playó más, crítico, puntualizando otras jugadas también. Esto decía ayer con los compañeros, ni bien terminaba el partido entre Nacional y Cerro Porteño. Doctor Ariel, este empate, la reflexión, ¿qué le parece el rendimiento del equipo? Jugamos un partidazo, fue un lindo partido que era muy decisivo para la pelea del campeonato. Lástima que en el VAR no estuvieron a la altura. No se puede creer que Fernando López no le haya marcado al árbitro. No se puede creer que el árbitro no haya visto. Lastimosamente, en el fútbol paraguayo tratamos de tirar para abajo siempre. Acá hubo un equipo que vino a ganar, fue el Cerro Porteño. Y el otro equipo con sus armas hizo un gran partido, pero el árbitro VAR empaña otra vez más
un partido de Cerro Porteño. Ya es recurrente, es la tercera vez que el VAR perjudica claramente y grotescamente a Cerro Porteño. Y bueno, esperamos mañana el video ese casi cómico de la APF, donde sale la voz en off, esa cómica, diciendo y felicitándole al árbitro VAR. ¿Qué pasó en la nota? La de Río contra Piri da Mota, ¿verdad? No sé si vos viste otra más grande de expulsión en todo el campeonato. Agresión arriba y abajo, y saca Marina Méndez que está cerca y el VAR no ve con ya no sé cuántas cámaras tiene. Reitero, estoy esperando ansioso el video cómico de mañana de la dirección de árbitros. Acá tenemos que ser claros, no se puede estar definiendo el campeonato y tenemos un director de árbitros que avisó que ya se va. Parece que cada uno anda por su cabeza. ¿Todo eso que se va, Elizondo? No, nosotros no. Avisaron que él se va. De todos lados, entonces, director de árbitros que no está por lo visto y en el VAR hacen lo que quieren. ¿Le preocupa para el domingo esto que va pasando en el VAR partido tras partido con ustedes? Me preocupa para todo lo que resta del campeonato. Nosotros hoy vinimos a una cancha difícil a jugar de visitantes contra el otro equipo que está en la punta. Mostramos el primer minuto que veníamos a ganar y el árbitro permitió todo lo que permitió. Se jugó menos de lo que se vio y luego nos sanciona una clara expulsión otra vez. No, pedimos la otra por no contestan. Se presentó una nota firmada por el club pidiendo el audio VAR y salió no sé yo de qué elenco cómico le contrataron al de la voz en off que hace el video. Así que es triste, para no llorar decimos que es cómico lo que hace la Federación de Árbitros. No hubo ninguna respuesta, doctor. Porque fue un reclamo de la semana pasada. No, yo no puedo hacer conjeturas sobre por qué actúan de esta manera desde el VAR y los árbitros. No podemos hacer conjeturas. Lo que sí que es recurrente, tienen toda la tecnología a su favor. Encima sale la dirección de árbitros a decir que la otra vez no fue penal y que seguramente ahora va a salir a decir que no fue expulsión. Doctor, no hubo ninguna respuesta, ni siquiera negativa al pedido de Cerro. No dijeron ni gracias. ¿Se resigna ya así cuando no tuvo respuesta, cuando siguen los reclamos o cuál es la actitud que va a tomar? No, nosotros no nos resignamos. Acá los que no se tienen que resignar son los que tienen que trabajar por el bien del fútbol paraguayo. Nosotros preparamos un equipo, presentamos un equipo que hace un partidazo y viene el árbitro con el del VAR a empañar todo. Mañana va a estar el presidente de la FIFA acá en Paraguay. Hoy había mucha gente extranjera acá viendo el partido con nosotros, se va con la gente nacional. Una vergüenza lo que pasó. El fútbol paraguayo da una muy mala imagen. Un partido que se define un campeonato, que en primer lugar hubiese sido lindo jugar con 50.000 personas, no con lo que pasó antes, que no nos dieron las entradas. Y aclaro, porque preguntamos todos los directivos, nadie de la dirigencia de Cerro distribuyó las entradas como salió el comunicado del Club Nacional. Hubiésemos jugado en un campo mucho más grande, con mucho más gente, como amerita un partido de esta envergadura, un gran equipo nacional, nosotros un gran equipo, los dos peleando la punta, y encima viene el árbitro a hacer lo que hace, encima viene el del VAR a hacer lo que hace. Es una malísima imagen que da el fútbol paraguayo para afuera cuando hay tanta gente y cuando estamos tan entusiasmados por todo lo que están haciendo nuestros atletas en los juegos. Acá vemos, parece como si se ve la otra cara, la cara fea del deporte cuando vemos esto. Doctor, es grave que hayan sacado un comunicado oficial diciendo que la directiva de Cerro compró las entradas. Sí, es grave, pero más grave es lo que hizo Méndez y lo que hizo Fernando López. Bueno, allí queja VAR, entradas, Ariel Martínez, dirigente de Cerro Porteño también, uno de los vicepresidentes. Ya hablamos de lo que pasó en el partido. Resolve tus problemas de infiltraciones con Revotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Revotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Revotec es en Mater Distribuidora. ¿Sabías que Lactolanda es la marca láctea más preferida y consumida del país? Sí, Lactolanda. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudín, flan y lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de
de la Asunción. 60 años abriendo caminos. Vino Santa Elena, el más reconocido y elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo. Top Mind 2022. Te acompañamos en todos tus momentos, en tu mesa y en tu mente. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Atención profesionales colocadores de pisos. Llegó la oportunidad para demostrar tu talento y habilidad. Bienvenido al 5º concurso de colocadores Glaucol Ruby 2022. En este concurso te vas a capacitar, conocer sobre nuevos productos, técnicas y tips de colocación, herramientas, contactar con una nueva red de colegas y futuros nuevos trabajos. Para tu inscripción, escribir al 0985 622102 por WhatsApp. Los descuentos reales están en Farmacia Catedral. Aprovecha todos los miércoles los descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes, vitaminas, en todas las sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 y te lo llevamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Bueno, ya nos metemos en Nacional Cerro ante una noticia que está, circulando a nivel internacional. A ver, Flamengo, 9 millones de seguidores, ¿no? Sí. El Club de Regatas de Flamengo lamenta el fallecimiento de Erasmo Vidal, padre de nuestro atleta Arturo Vidal, el que fue encontrado, voy a buscar en qué circunstancia muerto, pero parece que fue encontrado muerto, sí, encuentran muerto. Todavía no se sabe, están investigando en qué circunstancias el tema entonces de lo de el padre de Arturo Vidal en la previa a Flamengo Corinthians y justamente muy cerca de lo que tiene que ver con la final de la Copa Libertadores. Ayer ha muerto el padre de Arturo Vidal en el Club Hípico de Santiago de Chile. La noticia internacional en este momento. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini Morsis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos productos Ochi, el gusto es nuestro. Lo más nuevo de Ford está aquí, Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llama a Tapero Villa para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todoterreno. Llama a Tapero Villa al 021-603-100 para la previa o el after office, para ese chef que llevas adentro para el cumpleaños de los más pequeños. Los panchos o pizzas siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza, juega con todo. Campaña Yasabex, Bucalex, garganta irritado, toseca, Yasabex, Bucalex, menta, cherry, miel, eucalipto, con una nueva imagen y la calidad de que Yasabex, Bucalex, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. Un producto de Laboratorios EMBA, división de Confarsaeca. Bueno, más tarde estamos también con los infantinos, tenemos retorno con los compañeros, con Gerardo, con Johnny. El partido de ayer, Cerro Porteño, los primeros 20-25 minutos a la izquierda. Muy bien. Desactivó totalmente la marca de Núñez y García Guerreño. Lo de Romero es increíble, el gol que se perdió. Sí. Era el momento de mejor labor de Cerro y de mayor desconcierto de Nacional. Y cuando te hacen un gol así, es difícil recuperarte. Esa jugada es clave, ¿verdad? Sí. Más que estaba arrancando el partido. Sobre todo porque Cerro, dentro de ese fútbol distinto que tiene al de Nacional, trató de imponer siempre y creo que en el primer tiempo lo logró en gran parte del juego en cuanto a ideas, movimientos, situaciones de gol. Vos sabés que aquí no conoce la pausa y está Gaona Lugo. Gaona Lugo no sabe si irse a Aquino o seguirlo ya al Coyote, y el Coyote lo deja atrás
a Núñez. Ayer, cuando entre los dos hacen la seña y lo miran al banco, ahí Sarabia dijo, no espero el segundo tiempo, cambio rápido, porque la hacía siempre la misma. Aquí es muy hábil para pararse de repente y obligar al tipo que venga y ahí viene el pase. Claro, y había, o sea, el nivel de confusión de los jugadores nacionales era tal que Río o el propio Jordan le preguntaba con quién voy. Porque era notoria la libertad que tenía Aquino, o a veces cuando Pachi, ni hablar de las proyecciones de Coyote. Entonces, todo lo que hablamos en la previa, Chiqui acertó con la elección del 11 titular, porque él vio un partido, colocó el antídoto para ese partido, y le salió casi todo bien, y el casi es porque uno dice, y ayer hacíamos el recuento y compartíamos también con la teleaudiencia de Peligro de Gol en el enlace. Vos te pones a pensar, la de Romero es tan clara que dejó ese impacto, pero después en el recuento Nacional tuvo más situaciones de gol, pero las de Nacional fueron a través de la pelota parada. En el juego, esa jugada de Romero, el cabezazo de Brian, con Ariel recordamos una situación fallida cuando Pica ya había picado, valga el juego de palabras, entonces detectó que así iba a destartalar a ese equipo rocoso, a ese equipo porque en ese lapso se viene la jugada de Ríos también, o sea, cuando Federico habla del tema del impacto que hubiera tenido el gol de Romero, porque no era un gol fuera de contexto, era un gol que estaba dentro del contexto. Si se venía la roja Ríos también iba a ser la típica de no saben cómo marcar, se le escapó la pelota y van con una fuerza desmedida. Entonces son algunos puntos para decir que Cerro fue muy superior en ese primer tiempo. Y lo que acotaba Federico, que vimos, no es común que un técnico en esta época de las 3 ventanas haga un doble cambio cuando se estaban jugando los últimos minutos del primer tiempo, porque Cerro fue muy superior en los primeros 20-25 minutos. Después hay como una especie de meseta, cuando Gaona Lugo es llamado para apagar el incendio por el lado de la derecha. Martínez no encajó ni a la derecha ni a la izquierda. Claro, Matías. Pero después se produce eso que vos mencionás, cuando dice, profe, hasta sabes qué, no sé si lo hacen todos los partidos, yo veo a Gaona Lugo tomar un suplemento, porque o sea, el desgaste era tal, y en los últimos 5 minutos Cerro vuelve a ser el equipo que le maneja. Entonces ahí Sarabia dice, no sabes qué, yo no voy a perder el entretiempo, llega a haber un gol en esta recta final y me va a destartalar todo. Entonces por eso saca a Danilo, que nunca se metió en el juego, porque cuando dijimos, mira, Sarabia también quiere jugar con la pelota, y no pudieron sostener. Ese ejemplo que dieron ustedes, Dani y Federico, con respecto a qué iba a hacer Gaona Lugo en esa acción, porque se supone que dentro de las charlas que habrá hecho Pedro Sarabia estaba del hecho, no le dejen solo a Aquino que haga la diagonal, pero tampoco que no haya superioridad por izquierda. Pero arranca, Fabio, que Gaona Lugo arrancó por el otro lado, o sea, ya Gaona Lugo fue llamado no para decir, ¿sabes qué? Coyote está débil, anda a atacarle. Sino que fue llamado para decirle, pará. Lo había cumplido bien al trabajo. Tuvo 3 quites por ahí, pero ya estaba. Porque... Pero en esa jugada que usted dice Lugo mejoró mucho esa zona. Cortó mucho. Le dejó solo el recorrido. En el tiempo ya después Franco, ¿verdad? Es que fue todo un dilema para él dejarle solo a Coyote. Eso que vos dijiste, Federico. ¿Por qué lo dejó solo a Coyote? Porque también él tenía la instrucción de que si aquí no hacía la diagonal, había que seguirlo a él. ¿Quién tenía que ir a pegarse a Coyote? Fabio, era Núñez. A Nacional le faltaban volantes. ¿Por qué? Porque Jordan estaba delante de la línea de 4. Río tiene perfil zurdo. Sí. Y cuando aquí no se paraba para darle la pelota a Coyote, estaba el Pache ahí. Entonces siempre eran 3 contra 2, ¿verdad? Siempre había superioridad, Y Gaona Lugo en ese sector de la cancha no cortaba. Pero él, como lateral puede cortar, porque el partido del primer tiempo de Núñez fue malo. Realmente tuvo, no solo que no marcó bien, sino que tuvo muchos descuidos. Pero para resaltar también, Núñez lateral derecho, ¿verdad? Claudio, la cantidad de veces que se fue Alan Rodríguez, porque mejoró mucho. Y Chique decía, volamos cuando le preguntaban el tema, el factor físico, y se nota, ha mejorado muchísimo Cerro a muchas individualidades. Ni hablar de Aquino, además de organizar. A Zamudio, 42 el segundo tiempo, con todo lo que corrió, él pasó a la derecha, siguió en la derecha y atropelló una pelota y se la llevó. Y después la sacan al córner cuando se tira a Enzo Jiménez al piso, que pensamos que se lesionó, estaba causadísimo también. Enzo estaba fundido físicamente. Y Alan, ese recorrido que hace, porque vos sabés que cada vez que Aquino tomaba, él picaba,
Lo cual me parece que no es un dato menor porque mejoró mucho en lo físico y en la cantidad de veces que se proyecta. Pero Se ya proyecta que- mínimamente 6 a 7 veces. Pero ya que vos citás... En un recorrido largo y de sorpresa desde atrás. Y para los laterales de proyección, yo creo que una ventaja que juega aquí, ¿no? Porque aquí no te da esa pausa. El tiempo. Claro, O sea, para que vos subas. claro, porque si tuviese un Brian Zamudio, vos sabés que cuando Brian Zamudio juega por izquierda, Coyote muchas veces no llega. Es cierto que Zamudio casi nunca lo hace la descarga por el tema del perfil, pero también por cómo es. Entonces aquí no te da esa pausita para aprovechar las proyecciones de Rodríguez. Y cuando uno decía, mira, se parece al Cerro de la otra Totalmente. época. Pero fíjate, Claudio aquí no volvió a la titularidad. La última vez fue contra Olimpia. Hace una rueda que no era titular él. Entonces, también tiene que ver que Cerro había encontrado un equipo, porque hoy sí, palos para Romero, que falló la de el primer tiempo, o el sombrerito del segundo tiempo al inicio, pero o sea, Cerro encontró un equipo donde, aunque suene contradictorio, el rol de Fernando Romero no es finalizar jugadas, él es arrastrar marcas, generar espacios, y ayer cuando él se perfila mal, él define mal, y por eso queda un poco el famoso lo que hubiera sido, porque si para mí leyó correctamente en la previa, al no marcar ese gol, su banco quedó expuesto. ¿A qué voy? Y creo que le preguntaron. Chiqui dijo, yo arranco el partido con este equipo, me pongo en ventaja, Nacional me va a cascotear el rancho, por eso yo lo llevo a Carlos Rolón en vez del Beto Espínola, y voy a llevar a dos rapiditos para la contra, como Toño y como Mateo, y no llevó a Alfio Oviedo. ¿Qué pasa? Cerro no se pone en ventaja, el segundo tiempo ya es el Nacional de siempre, con Franco a veces inclusive formando una línea de 5 para proteger mejor a Núñez por ese sector. Entonces, ya cuando estaban fundidos físicamente Aquino y Pachi, el partido era más para un Alfio, pero no tenía otros. Y allí creo que inclusive Chiqui explica por qué Rolón. Porque él, yo creo que pensó, con este equipo yo me voy a poner en ventaja. Y esto va a generar que ellos jueguen largo y voy a tener espacio. Espacio que no tuvo porque en el segundo tiempo fue el equipo rocoso de siempre, fue el equipo que achicó espacios. Fíjense que sacando la del inicio del segundo tiempo del sombrerito de Fernando Romero, Cerro no tuvo ocasiones. Y dentro de eso que decís, ese corte de juego de siempre que decís de Nacional, el juego de siempre del segundo tiempo, en ese juego de siempre, con poco ellos generaron más que Cerro. Increíble. Por eso, pero lo que pasa es que ese es el estilo de ellos. Claro, y por eso, y a eso voy, en ¿verdad? Sol, Con por eso que ejemplo, vos Sol decías. está dominando. Sol está dominando primer tiempo. Le movía de aquí para allá la pelota. De la nada te monopolizaba. fabrican. De repente Nacional encontró un córner, una jugada corta, centro, gol. Es un simplismo y así impresionante. pudo, ya que justamente contra Sol marca García Guerreño. Claro. Así pudo haber llegado el gol de García Guerreño porque, ya que hablamos del segundo tiempo, pero en el primer tiempo cuando estaba sometido, la baja de Bruera atropelló García Guerreño, que no define bien, igual obligó a una doble intervención de Jan en el primer tiempo. O sea, era un déjà vu lo de Sol. Sol le estaba manejando el balón, un centro, cabezazo, gol. En el segundo tiempo, la jugada que sale mal Jan y Piri Damota saca sobre la línea. Y después la dormida de Carrascal. Yo creo que lo de Carrascal. Después hablamos de Carrascal, hablamos ya de Carrascal porque mucha gente está preguntando por Carrascal. Y el tiro libre de Gabón a Lugo. O sea, y cuando arranca el segundo tiempo, hay una que la vemos poco porque estábamos medio anotando en segundo. La de Fleitas. Anotado Sí, Fleitas por la izquierda, que era muy buena posición. Creo que Río le pasó. Romper el arco. Río le pasó la pelota. Esa Río le pasó a Fleitas. Gran pase de Río. Esa fue una muy buena jugada colectiva. Sí. Muy buena jugada colectiva donde él quiso definir un ángulo cerrado. allí llegaban por el segundo tiempo que se Parece que no se acomodaba a Cerro y casi le sorprendió Nacional. Los dos, porque viene esa jugada de Río Fleita y después viene lo del sombrerito de Fernando Romero. Y dije, miran por el segundo tiempo que Romero que ayer se fue insultado por las dos hinchadas, increíble. Y suele pasar porque en la parte donde sale él había hinchas de Cerro también la preferencia y los hinchas Nacional todo. Claro. Y entre los dos le decían de todo. Bueno, Edgar Carrascal, tenemos, me decía Wilson, Pidi Damota hablando ayer de la jugada puntual, porque no llegamos a agarrar. Justamente, vamos Edgar, vamos a Pidi Damota y después Carrascal. ¿Qué caso de Carrascal? ¿Qué se hace con Carrascal?
El poderoso antigripal Gripsil día y noche alivia los síntomas de la gripe como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica. La gripe se rinde con Gripsil. Gripsil día y noche es de venta libre en farmacias. Lo mejor es de Quinfa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Casa Imperial, 60 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones, también insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram como @Casa Imperial S.A. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde los recuerdos se mantiene vivo siempre. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales. Con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lámbaro. Llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Loga Azúcar, encontralos en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga. Teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. Con respecto a la jugada, yo creo que para mí es roja porque me toca abajo, arriba con el codo. Y creo que con una jugada similar y un poco menos, a mí me habían expulsado en la primera ronda. Y ahora no sé qué criterio tuvo el referee, no sé qué criterio tiene en realidad. La verdad que es una pregunta que todos nos hacemos porque para mí y todos vieron que fue para roja. Quiero saber qué criterio tienen porque no entiendo. Como vos decís, en una jugada similar a mí me expulsan. Ayer fue más evidente, más fuerte y no hubo ninguna roja ni llamado al VAR. Y es extraño, la verdad es extraño, pero no todos son así. Mira que hay algunos árbitros que podés hablar, que te explican, pero ayer la verdad que no sé. Por eso te digo, ¿qué criterio tienen para no llamar al VAR o por lo menos que vaya a ver? Pero vamos a dejar ahí porque después ya estoy marcado y ahora con esto, si es que digo algo más, me van a marcar más. Entonces hay que respetar la decisión que tomó, mirar para enfrente y hacer nuestro trabajo para enfocarnos en lo que es lo nuestro. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. 12:52. Bueno, estaba lo de Piri Mota, que ayer lo buscaron, ¿eh? Y que ayer hizo un gran partido. Ese, como diría Cardona, ese es el jugador que fue a buscar Cerro. La pausa, figura, exuberancia, buen toque, metió pase, porque ese pase fue espectacular para que defina mal Romero, ¿verdad? Porque el que le da el pase profundo a Claudio Aquino es Piris. ¿Cómo se perfila para dar ese pase? Sí. ¿Cómo se explica que estuvo tan mal anteriormente? Y porque es una cuestión física. Y claro, lo que dijo Chiqui ayer, volamos. Pero tampoco, todo creo lo físico, porque viste que él jugó muy poco en los últimos tiempos. Es cierto, pero estaba mal. El despliegue te da la cantidad de partidos. Porque yo me acuerdo, y lo físico. Volamos, dijo Chiqui. Ahí está, ahí mete todo, pero, cuando dice volamos hasta la condición física de él, ¿verdad? Lo que pasa es que también
hay algunos puestos donde el físico es más determinante. Claro. Si vos me decís, un Pachi Carrizo tiene menor dependencia del despliegue físico. Estamos hablando de un jugador que no hizo pretemporada y está en octubre y tener la certeza de que no va a durar 90 minutos. El puesto y el rasgo de Robert Pires Amota tiene una máxima dependencia de lo físico, ya sea para romper línea, para mostrarse para la descarga, para descargar, en el tema del entendimiento con los compañeros. Y él era rueda de auxilio cuando Carrascal era el Carrascal bueno, junto a Pica Lucena, hombre de selección. Y no es solamente de ahora. Robert Pires Amota entraba en esa categoría de incógnita. ¿Cuántas veces venía con la selección en la era pasada inclusive y después se iba porque había sido que estaba lesionado, que en Flamengo? Entonces hay algo de mayor data, y es un puesto donde si vos no estás bien en lo físico, repercute en la confianza. Y si no tenés físico y confianza, lógicamente que fue un tramo importante de Cerro en el semestre pasado. Y yo te sumaría que lo físico después ya era casi una especie de imán de lesiones. Entonces, porque Pires Amota también estuvo en... Primero que todo, no pudo hacer bien la pretemporada, el 100%. Se lesionó en pretemporada. ¿Te acuerdas después el partido con Tacuarí, creo que fue? Sí, que 10 minutos el primer tiempo se lesionó. Que lo vimos hasta con falta de tiempo en la jugada, ¿sabe dónde? En Copa Paraguay, contra Rubio Unión. En esa cancha. En Copa Libertadores también, cuando intentó después se le había agachado, en un par de partidos contra Olimpia. Agachado así medio el defensor, impotente. aquel triple 6. Que él, como él basa en lo físico, el famoso que él tira la pelota y la quiere cuidar con el físico y la perdía siempre. Y ayer minimizó al propio Carrascal, ¿verdad? Digo, Lucena. Lo de Carrascal, señores, tanta desidia en una sola jugada en un partido decisivo no se veía hace mucho, ¿no? Yo le decía a Ariel que cuando él llegó, en esa etapa de transición, o por llamarlo de una manera, de adaptación a nuestro fútbol, hasta ahí creo que se defendía mejor inclusive que ahora. Más allá de que es cierto, le faltaban muchas cosas, ¿verdad? Pero yo no sé por si lo le menos está bajoneado porque perdió el puesto. Claro, perdió bien el puesto, pero pongo el ejemplo de Aquino. Porque Aquino y Carrascal como que en el mismo periodo fueron castigados. Yo no lo veía pero nunca. Aquino las veces que entraba, dentro de todo peleaba, y bueno, ayer fue titular después de una rueda y fue uno de los puntos a lo altos. mejor a Aquino no le salían las cosas, pero no jugaba displicente como ahora está jugando Carrascal. Lo de ayer fue terrible. Por lo menos no le llevó 2 partidos ni al banco, para que aprenda. Y después viendo cómo se mueve en el entrenamiento, si hace mérito, pero le llevó otra vez de a poco. Pero y hubo uno que no le llevó luego al banco. Pues una vergüenza. Comprometió con su decía toda la suerte del equipo. Ahí creo que entró. Ahí volvió, ¿verdad? Y entró otra vez dormido. Uno antes. Contra Guaraní. Sí, el partido famoso de las pancartas, de los cánticos. Y yo creo que la preocupación es porque no es que ayer entró dormido nomás. Ayer volvió a entrar dormido. Porque en ese partido justamente venció al el famoso gol de lateral. Donde todo Cerro, o sea, Carrascal no entró ahí a morder la cancha. Más allá de que no es su rasgo, pero como bien mencionaba Fabio, él cuando vino era como, no, yo también puedo hacer esto. Porque vos podés tener el tema del prejuicio, el prototipo, jugador colombiano, fino, ahí, que es técnico, pero a la hora de la marca. Ayer, no es que él pierde la pelota por falta de marca. Él pierde la pelota porque él literalmente se desconectó del encuentro. Él nunca lo ve. Y cuando él se despierta, por eso hace la falta que hace. Ahí se percató. Y la cara que puso. Y termina con el mal menor, que después a una luz si la embocaba. Y allí también aparece un poco la tranquilidad de Jan, ¿verdad? O sea, hay que estar tan frío para ese rebote, para lo que significa. Pero si hoy terminaba 1-0 con gol de Gaona Lugo o con gol de atropellaron Bruera y Fleitas para el rebote, yo no sé de qué se estaría hablando en el mundo de Cerro con el caso puntual del colombiano. Bueno, está el tema de Carrascal. Ayer sumaron muy poco. Lo de Pires Amota muy bien. Primer tiempo de Aquino. Jaquet estuvo muy bien en todo el partido, marcando a quienes entraban. Después con Moreno Martín tuvo más acción incluso. Entonces 0-0. Mañana partido Olimpia Libertad, que toma de vuelta desenlace importante, porque ayer estábamos acordando cuando terminó la transmisión, o antes de terminar,
Cuando hablamos tanto de aquel descanso de Olimpia el fin de semana sabático. La saturación. Hasta parecía que el partido con Libertad no iba a tener tanta trascendencia. Ahora Por como eso que fue quedaba, clave este 9 de 9. Sí, 9 puntos de 9 Olimpia y ayer la pérdida de puntos por parte de Cerro Porteño y Nacional con el empate hace que lo de mañana otra vez sea partido de resolución de campeonato, Sí, al menos que- de consecución. A ver, Olimpia depende de si Olimpia ganando sus próximos 2 partidos llega a la punta con la salida de lo que pueda hacer Nacional contra Guaraní. Pero si mañana gana se pone a 2 de la punta y el domingo es Cerro en la olla. Si vamos a una cuestión de antecedentes, este 2022 las 2 veces que fue a la olla ganó y allí hasta superaría al equipo de Arce. Entonces por eso uno insistía de hacer los deberes antes del famoso partido de regularización, y aquella vez también manifestaba que a Olimpia le viene bien que la regularización sea tan posterior. ¿Por qué? Porque en realidad, por el calendario, el partido contra la Libertad era después del partido contra Guaraní. Y en ese momento, o sea, Olimpia llega mañana mejor, no solamente de lo físico, desde lo mental, desde lo numérico, porque también anoche cerrábamos la importancia y el impacto de los números, pero cuando a veces los números te pueden impactar, tener la cabeza fría y centrada para decir, espera, tienen 2 partidos más. ¿A qué voy? Cuando Cerro le gana a Sol y dijimos que era un escenario que se podía dar, Olimpia quedaba a 10 de la Llega, punta. ¿no? Y hoy, con esta matemática que hicimos, hasta puede superar al que le había sacado 10 puntos con el triunfo de Cerro ante Sol un viernes, porque Olimpia recién jugaba el domingo contra Guaireña, y yo me acuerdo, Fabio, vos decías, no, pero si no le gana luego a Guaireña, que se baja luego del torneo, y fíjate cómo está ahora. Por eso era clave, más que la forma, el hecho en sí, y Olimpia viene a hacer 9-9 y ahora tiene 2 paradas bravas, recibir a Libertad, que también habrán, no te digo hasta festejado porque el estado de ánimo no es para festejar absolutamente nada por sus últimas 2 actuaciones, pero sacar el tema de del enojo de la gente de Cerro con el tema del VAR, y ayer se dio el resultado que casi todos querían, porque había mucho respeto de parte de Sarabia y de Arce, cuando dije, mira, por algo estamos donde estamos, y la gente de Olimpia y Libertad, que era justamente esto, en el caso de Olimpia para acercarse a la punta y en el caso de Libertad para amortiguar un poco el mal momento de haber perdido 5 de los últimos 6 puntos. Bueno, ¿qué hacemos con Carrascal? ¿Qué hacemos con los árbitros? Me preguntan acá. Y sí, también, en esta parte final, ¿quién va a arbitrar el clásico? Aquí no de vuelta. Y tenemos que ver eso, ¿verdad? Primero hay que ver a quién mandan mañana. El tema es que aquí no lo está pitando más. Porque el que ¿verdad? vaya ¿Cuál fue mañana... lo último de Hace Aquino? poco no apareció. Hace ¿no? poco pitó él. ¿Cuál? La fecha Bueno, el pasada. último clásico pitó él. No, claro, sí, pero sí. te digo en cuanto a continuidad, te digo en... Hay que ver, no está pero, apareciendo. pero él estuvo también en el VAR. Pero si no aparece en cancha, Él ya es probablemente un tenga que árbitro ver con grande alguna también, si vamos a la edad. cuestión física. No, te digo, capaz lo están ahí guardando. Pero tanto tiempo lo van a guardar, porque está claro que para no generar riesgo, aquí no. No, Pero si no está aquí, pero- Ayer se decía que López era el mejor del bar, Cerro ¿verdad? Meliano Dijo hizo Arce. deber. Cerro Meliano hizo deber. Claro. ¿no? Cerro Meliano no hizo deber hace poco en la nueva olla. Está bien. Sí, sí, sí. Puede ser, porque Julio Cerro estaba Meliano, gritando Cuando ustedes estaban en en Olimpia el... Tacuaré. Él hizo Cerro Meliano, sí. está en Remo entonces. Está Sí, en Remo, no, por entonces. eso me llamó la Claro. atención. Dijiste, ¿sabes lo que voy? Este es el tema cuando la vez pasada a Chiqui le preguntaron por Pulpito. Le dijo que no, ¿cómo voy a guardarle si este es el partido contra el puntero? Todo bien con el clásico. Y Si vos tenés a tu 1, ¿lo guardás para el clásico o lo mandás mañana? Porque el que vaya mañana se supone que se baja del clásico, ¿verdad? Ahora, porque el partido de mañana también es muy importante y hasta Sí. me parece que le va a dar la tónica real al clásico. el tema del Pero, siguiente ¿y también. quién es el mejor y quién es el segundo mejor? No, por eso, si es Ever Aquino, ¿lo mandás mañana Bueno. o...? Buen planteamiento. Yo lo guardo para, así como está Cerro, porque le doy la razón a Cerro que el VAR no le está revisando, lo guardo No, a Ever Aquino para el clásico. Aquí dice Wilson Fabio, dice, Ever Aquino estuvo en el VAR de Resistencia Libertad. No advirtió a Díaz de Vivar que no era roja para el juvenil de Resi, dice Wilson, aportando el tema de las últimas participaciones de Ever Aquino, tanto en el campo como en el VAR. Estuvo súper Sí, activo entonces, porque él pitó el miércoles, bien. Cerro Ameliano, y al día siguiente estuvo en el bar de... Está en Remo. Y sobre todo esperemos que haya lo que alguna vez ya hablábamos, Dani, el tema del tacto,
Porque ellos dicen que Fernando López es su mejor VAR. O sea, se demuestra claramente porque están los partidos más importantes. Y en cancha, esa consideración la tienen con Ever Aquino. Claro. ¿Cuántas veces dijimos que a Ale Silva lo echó porque necesitaba a alguien para compensar? Porque Eso ahora lleva al clásico. No, y ¿sabes qué? Eso cuando dijimos, no, pero ¿por qué? ¿Cuántas veces decimos, no, pero fíjate cómo está el partido? Entonces, eso que desde la parte técnica vos podés tener un cuestionamiento ahí para el manejo del partido. Y si no es aquí, no hay mucho que... La lista no es muy... Yo no quiero ver aquí ni Carlos Paul, no dice acá. Día de Vivar o Juan Gabriel, de ahí no salimos. Sí, está por ahí. Porque no, creo que Carlos Paul, con lo marcado que está por Cerro y con esta situación arbitral con Cerro, lo designan a él. Y lo del VAR, ¿qué van a hacer? Yo no me imagino que le pongan a Fernando López para el domingo. No, pero... Pegan el grito al cielo Martínez, Zapag. Claro, por eso. No, yo no creo que aparezca ni siquiera en la fecha. Y mucho menos en el partido en cuestión. Pues como que todos estamos de acuerdo que fue una omisión muy grande. Lo de... Mira que hasta la mano de Leguizamón, ¿se acuerdan acá el día siguiente en el Super Sábado? Dijimos, mira, capaz el ángulo del otro lado, la mano. O sea, esa protestó más Cerro. Lo que pasa es que lo de ayer iba a tener una repercusión mayor porque partimos de la premisa de que Cerro no ganó el partido, pero desde el arbitraje... Porque si hablamos de temperatura, quiera sea o no, el Olimpia Libertad, no te digo hasta va a ser más, pero puede ser. En el tema de... Con los antecedentes que no, por eso, o sea, el tema del árbitro de cancha, el tema del VAR, todo lo que se habló y el resultado de ese partido va a elevar, mantener o enfriar la temperatura del partido del domingo. Bueno, vamos, Edgar, después vamos a hablar también con los compañeros que estaban en el panel, porque ellos están con Olimpia Libertad, que preparan para mañana los equipos que juegan el partido de regularización. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @financiera solar. Llamanos o whatsappeanos al 218 8000 o al asterisco 76527 con Financiera Solar. Sí se puede. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. Llegó la nueva Chocotrebol Ultra de Lácteos Trébol, la leche chocolatada semi-descremada de Lácteos Trébol, ahora con una nueva presentación más económica en sachets de 1,5 litros, que se mantiene fresca por hasta 45 días. Con la Chocotrébol Ultra, la merienda es nuestro arte. Con la garantía de la cooperativa Chartizer, Lácteos Trébol nutre tus emociones. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa.
Inmensa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos o de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible UPS y ayuda a reducir la cuenta de los Power Systems. Contactanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py. Bueno, Alimpio, dicen uno acá, Ojeda, metieron Ojeda y estuvo como cuarto árbitro y le ponía, le protestó mucho la gente porque ayer Sarabia estaba como nunca, estaba carnerizado. Sí. Y Sarabia más tranqui. No, pero y ayer yo dije, aprovecha la preferencia, tiene la preferencia nacional de cuando está incendiada, terrible. Ayer la previa de la preferencia estaba terrible. Y vos sabés que le protestaba mucho el codazo de Patiño a Danilo. A Danilo, que acá no están pidiendo mucho, ¿no? Dicen, ¿Vos te acuerdas, Fede, Dani, recuerda en la época de jugador de Pedro Sarabia en los partidos calientes? No, Sarabia, siempre estaba cerca del árbitro, siempre, cada jugada él iba a hablar, manos atrás. En Libertad especialmente, en Libertad el jefe ahí de la protesta siempre. Y ayer entre los dos le decían, Ojeda, y le mostraban el cojo por el tema de Patiño. Y Ojeda parece un tipo bastante tranquilo. Está arbitrando bastante bien. Sí. Todavía no para el clásico, ¿verdad? Claro. Pero está bastante tranquilo. Hay un par de Derlis Benítez, Ojeda. Sí. Como que hay un desgaste con los otros Benítez, ¿verdad? Juan Gabriel, Carlos Paul, pero esto es para el clásico o es para el no, blanco y negro, no porque estoy hablando. Ojeda viene de pitar Libertad. Alimpio tuvo ayer entonces Guaireña. Lo que están postulando los muchachos. Sí. Bueno, pero digo nomás que mañana no va a pitar. Y el que pite mañana se supone que se baja del clásico, ¿verdad? Por eso salvo que no sé. Y mañana no va a pitar David. Capaz mañana designan a uno y si ese la saca. Pero de la galera capaz le van a decir, pitá nomás también. Porque esa es una regla no escrita, Depende del resultado, por ahí gana. No, por eso te digo, o sea, un partido donde no incidió en nada o acertó en todas las calientes. ¿Verdad? Y capaz te digan, vamos nomás a llevar a este equipo. Sí, el árbitro, Veraquino hizo eso. El árbitro menos problemático sigue siendo Veraquino, ¿verdad? Menos problemático, digo. Sí, por eso te digo. Porque ustedes dicen, ponen un clásico, una pequeña polémica, pero queda ahí. Como todo partido, pero yo lo que no quiero es un desastre, un lío. Es que por eso, Fabio, Federico, yo citaba el último clásico. Para mí lo echan mal a Ale Silva. Pero totalmente de acuerdo, pero claro. ¿cómo queda? Queda como el tipo que, pero fíjate cómo saqué el partido. Exactamente. Porque no iba a faltar que, ¿sabes qué? Tenía que haber echado a 4 de allá, a 2 de acá. Y el tipo te hace, llego a hacer eso y se me incendia el partido. Es que Ever Aquino en su línea de arbitraje, que no es de mucha autoridad en el sentido de que yo mando acá, él no es así, él es más de conversar, de hablar, de explicarle al jugador por qué cobró esto, aquello, qué se está revisando en el VAR, o sea, es mucho más abierto y los jugadores lo van entendiendo. Hay no digo un feeling, pero lo conocen y saben que trata de hacerlo bien. ¿Y si mandan trabajo a Ever mañana? Y quiere decir que sería un riesgo innecesario. Porque, a ver, vos lo mandás mañana a Ever y Ever pita bien, ¿quién va a decir, no, vos no podés pitar el clásico porque vos venís de pitar Olimpia Libertad? Y ya sabes. Por eso, o sea, es un... Por eso decimos, hay pocos. Yo creo que mañana puede ser un perfil para Carlos Paul, por ejemplo. El partido. Y no hay mucho, entre los que tienen un poco de experiencia, le pones en el bar a Carlos alguien. Paul, lo he tratado con nombre que compuesto, ¿verdad? Juan Gabriel. Julio Osa lo vi arbitrando Odesur, ¿puede ser? Podría ser, ¿por qué no? Sí. Mañana juega Paraguay la final de campo de Odesur, con Ecuador. A las 16, ayer jugó muy bien el a equipo. A las 4-2 ayer, bien. Bien jugado. Qué buen jugador es Kevin Pereira. Qué buen jugador, va a avanzar este chico. Diestro y juega como extremo a la izquierda, bien. Sí, juega muy bien. Él juega en Talleres. Él está en la categoría. Está todavía en las categorías. Salió de... No sé cómo le llaman al que estaba antes de la primera. Está ahí, pero no. Desconozco si ya jugó partidos en primera, pero es un buen prospecto. Porque, a ver, Talleres es un equipo que te forma bien. O sea, Wilk hizo otra vez un gol. Matías Cebolla por derecha ayer estuvo bien. Inspirado. Quintana hizo otro gol, ¿verdad? Quintana hizo otro gol. Qué gran partido hizo el hijo de Víctor. Víctor Sebastián, qué partidazo. Y también Diego Gómez. Diego Gómez es el capitán del equipo ahora. Ya ayer dijimos que para mí
parte, no toda, de la explicación de este Libertad pinchando en los últimos 2 partidos pasa por la ausencia de Diego Gómez, que con su presencia es el capitán de esta selección. Antes él creo que era Quintana. Exacto. Acá nos dicen, en el selectivo de Talleres está. En el selectivo. El selectivo de Talleres de Córdoba, que como decía Dani, es un equipo que trabaja para sacar justamente jugadores. Y después venderlos, obviamente. Esos son nombres que conocemos un poco. Lo de Alan Núñez, también lateral derecho de Cerro en la sub-20. Pero a mí el que me sorprende cómo juega es Cantero, el lateral izquierdo, de Guaraní. Es muy buen lateral izquierdo. Anticipa bien, lee bien las jugadas. Es un jugador interesante. Bueno, estamos con Olimpia. Mañana, una gran posibilidad. Está Johnny González. ¿Qué tal, Johnny? Federico, saludos para todos. Contanos Olimpia, Johnny, para mañana. Sí, señor. Para este partido ante el Libertad, clave realmente para el conjunto franqueado, el técnico Julio César Cáceres está recuperando a una figura muy importante por el medio. Lo necesitó muchísimo en el partido anterior. Ante la representación de la mediana hablamos de Marcos Gómez, ya que el capitán sigue al margen. Le consultaba recién, hace algunos minutos, sobre su situación. El caso de Richard Ortiz, si llega para el Superclásico, y a esta altura tenemos que descartar a Richard. Por más que su recuperación va por buen camino, no lo van a exigir para que en la última parte del campeonato pueda estar en condiciones. Richard Ortiz, resta saber, Federico, si va a continuar con el mismo mediocampo, expulsado Orsusa en el partido anterior. Si Orsusa no miraba la tarjeta amarilla, me parece que mañana ante Libertad el mediocampo iba a ser con Alejandro Silva, con Orsusa, Marcos Gómez y Fernando Cardoso, pero la roja al ex Nacional, ex Sol, obliga al técnico a volver a utilizar allí a Alejandro Silva, que pueda continuar en el equipo titular. Hugo Fernández, Fernando Cardoso por derecha, Alejandro Silva por el medio y Marcos Gómez, que recupera su puesto después de la sanción de un partido y había llegado a su quinta amarilla en el cotejo ante el equipo de Tacuary. Después en la zona central de la defensa, Mateo Gamarra, allí junto a Saúl Salcedo, lateral por la zona derecha, el Tucu Salazar, amplió su contrato ayer, les anticipaba esta situación el presidente Miguel Cardona. Entonces, Cito Torres va a continuar por el sector izquierdo. Olimpia se prepara con todo. Hoy a las 16:30, conferencia de prensa de Julio César Cáceres, y un futbolista aguardando lo que va a ser el partido de mañana ante el conjunto de Daniel Garnero. Le preguntaste a Cardona hoy porque lo tuvieron cerca, ¿qué le pareció el resultado ayer? No, lamentablemente no pudimos dialogar con él, Federico, estábamos en una zona restringida, afortunadamente el presidente se acercó, nos saludó y después ya ingresó, y ahora ya estamos en el CAR de Federico. Me imagino que al culminar la reunión de honor que se va a tener aquí en Carde, vamos a tener la posibilidad de dialogar con los directivos, y allí vamos a pedir por el presidente Miguel Cardona. Seguramente no, vi una foto ahí que estaba bien cerquita, apuntando incluso con buen humor. Sobre todo, claro. Siempre muy atento, Federico. Lo vi a Gerardo cerca, que venía caminando también. Olimpia, entonces, ¿quién es el que tiene todas las posibilidades de jugar como acompañante de Ale Silva? Marcos Gómez. El resto todo igual. Yo también creo, y allí me parece que se extiende lo de la irresponsabilidad de Orsusa. Pues yo creo que al ser Libertad, independientemente del momento, era para colocar un mediocampo pesado, Orsusa Gómez, pero bueno, ahora no está Orsusa y vuelve otra vez Ale a jugar ahí como segundo 6. Johnny. Exactamente, acompañando a Marcos Gómez, dejando por derecha a Fernando Cardoso y a Hugo Fernández. Que hay que decir, Daniel, Federico, jugó bien, Fabio, Hugo, que Hugo Fernández no desentonó en los partidos que le ha tocado jugar. No, a ver, yo ustedes hicieron el partido contra Tacuary, sí, pero en la cancha de Guaraní, para mí cumplió con creces. Vos se fue enojado. Por eso. El jugador cuando sabe que está jugando mal, claro, lo cambian, se va con cara cuando hacíamos el 1-por-1 la otra vez con Bruno, ahí yo le decía que el partido no era para su lucimiento porque Tacuary estaba con todo, lo estaba acorralando a Olimpia y él en el ida y vuelta ya se desgastó bastante. Por ejemplo, en la jugada, Fabio, del penal de Derlis, él es quien descarga para Derlis, o sea, él llegó para acompañarle a Fernando Cardoso. Sí. Y esa frustración, sí, porque sí, entiendo que el profe tiene que reacomodar el medio y por eso lo mete a Zárate, o sea, más que el medio de la defensa, pero yo no estaba jugando tan mal para que me saques a mí, o sea, pero él suele ser el fusible porque
Brian Montenegro puede cumplir también esa función. Claro, con su rol. Entonces, pero yo creo que Fernández, por lo menos en esta coyuntura, Johnny, ha ganado algunos puntos porque en la anterior había entrado mal. Fue cuestionado en algunos partidos. El cuarto volante, me acuerdo que el presidente decía, necesitamos un zurdo, necesitamos el extremo que justamente se perfilaba para ese puesto. Hugo Fernández cuestionado en algunos partidos, pero estos dos encuentros, contra Tacuarí y contra el equipo, también contra Guaireña, jugó un partido sumamente interesante, pero ante Meriano realmente cumplió. El número 7 del equipo franqueado. Aquí me dicen que está suspendida la conferencia de prensa que estaba preparando el departamento de prensa de la Olimpia del técnico franqueado. ¿Puede llamar la atención? ¿Suspendido por qué? Yo creo que por todo esto de lo que estamos teniendo actualmente, Federico, en el panel, porque están todos los colegas, ir aquí al panel a San Lorenzo va a costar un poquitito, entonces me parece que por esa situación se suspende la conferencia. ¿Pero todo lo que ocurre en Olimpia están en Ipané? Sí, la mayoría. No sé, déjame dudar. ¿Así es diferente es con usted o...? Salvo que los cronistas hayan pedido. No, y Johnny, que le está dejando a Johnny como un No, pero outsider. el grupo de cronistas que Y cubre... Johnny está ahí también. No, por eso pregunto a Johnny. ¿Señor? No, pregunto, salvo que haya sido un pedido de los cronistas que cubren Olimpia, ¿verdad? Sí, voy a ver, mi querido Ariel, a ver si tengo alguna... No, una cosa es modificar el horario. Sí. No, se suspende. La conferencia de prensa que estaba estipulada para hoy queda suspendida para otra ocasión. Gracias por la comprensión. Comprensión, en este caso, Departamento de Prensa del Olimpia. ¿Ustedes se van al CARDE ahora, Johnny? Estamos en el CARDE ya está. Federico con todos los compañeros. Pero me dicen que puede haber un anuncio importante ahí, ¿eh? Y puede ser. ¿Te va, Robert? La reunión del Consejo está ahora, pues, ¿verdad? Sí, Consejo de Honor, después conferencia de prensa de Robert Harrison, Alejandro Domínguez y Gianni Infantino. Capaz sea también el tema de la oficialización del tema de las eliminatorias. También, mira que metió presión tremenda Alejandro Domínguez en su discurso. ¿Qué pasó? Metió presión Alejandro Domínguez al presidente de la FIFA. ¿Qué dijo el presidente de la Conmebol? Que tanto Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile están en condiciones de organizar una Copa del Mundo. Allí tenemos la nota en la última parte. Vamos a escuchar el discurso, que es un poco largo, ese discurso de Alejandro Domínguez, pero en la parte... ¿Cómo buscar la parte sustancial? cuando se suelta Juanito, Alejandro Domínguez? Por eso también vinieron todos los presidentes, ¿verdad? Claro. O sea, tampoco no fue que vinieron a apoyar al fútbol femenino paraguayo, sino a buscar... Claro, porque en el video del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, que confirma el amistoso con Paraguay y con Bolivia, él dice el tema de, sí, nosotros ya acordamos que va a arrancar en marzo, pero todavía necesitamos formalizar y vamos a aprovechar... sí, es que las cadenas internacionales estaban hablando de eso, Dani, en el sentido de que hoy se estaría confirmando el calendario de eliminatorias y sobre todo anunciar eso, ¿verdad? Claro, para conectar un poco lo que Federico decía, el tema de... A mí me dicen que va por el tema... se podrá anunciar eliminatoria, que la otra llevó un bosquejo, sí, pero me hablan del tema de Harrison, ¿eh? Claro, a nivel criollo es más importante lo de por Harrison. Por supuesto. Pero ya había a nivel internacional, o sea, lo que espera la prensa regional es, bueno, ya arranca en marzo. Y mira, que falta poquito, ¿eh? Pero cuando se hablaba de anuncio era a nivel criollo. Claro. El tema, y vamos a estar expectantes. Habría que aprovechar ese momento. Digo, es que decíamos, cuando arrancamos, veíamos todo eso. Era el momento ideal, pero así se va a dar. Momento ideal, octubre, ya falta poco para el Mundial. Está culminando el torneo. Es un complejo de la Gran 7. Después está todo el tema... de lo deportivo. Imagínate, porque va a haber conferencia de Infantino, ¿verdad? Que diga espectacular trabajo de la Asociación Paraguaya de Fútbol con todo esto. Y después que sale Harrison a decir otra cosa, ¿verdad? Conferencia, porque ellos ya hicieron su discurso, por eso hay que sacar. Va a haber una zona mixta. Va a haber una conferencia. Bueno. Sí. ¿Está Gerardo o no? ¿Está Gerardo? Estamos con Gerardo, estamos con todos los compañeros. Gerard. Sí, Federico, te escucho. El Gumarelo para mañana, ¿qué sabes? El Gumarelo, en principio, abrigaban las esperanzas, por sobre todo Garnero, de que llegue Bautista Merdini, que hace varias fechas no está en el equipo titular por una lesión en la rodilla, pero últimamente ha trabajado con normalidad.
pero no será de la partida. Esta noche empieza la concentración, el trabajo liviano, porque es una semana realmente corta para Libertad por estos partidos bien seguidos que tienen. Y vamos a ver si mete o no modificaciones con relación a lo que había presentado ante el 12, la fecha pasada en Tuyucuá, duras penas, si no era por la mala acción del golero del 12, bueno, iba a materializar otra derrota, Libertad en el campeonato en forma sorprendente. Martín Silva, Iván Piris, vamos a ver si Diego Viera se mantiene en la saga junto a Alexander Barbosa o vuelve el colombiano Daniel Bocanegra, que perdió la posición en la última fecha porque ante Resistencia había hecho un papel muy pálido, por decirlo de alguna manera, y si vuelve de lateral y decía, sí, vuelve o no Bocanegra junto a Alexander Barbosa o se mantiene Diego Viera en la saga, y de lateral izquierdo Miguel Zamudio. Ernesto Caballero ya está habilitado, Álvaro Campuzano, pero no sé si va a incluirlo en el equipo titular porque cuando estaba bien no iba ni entre los concentrados, pero Marcelo Díaz viene jugando muy seguido, cosa que no lo suele hacer, pero por la necesidad, más allá de que tenga un plantel riquísimo, también puede aparecer Cristian Riveros, que ya está totalmente restablecido, que prácticamente no jugó este campeonato clausura. Rodrigo Bogarín, Aldeán Alcaraz, Lorenzo Melgarejo y Roque Santa Cruz, la probable alineación de Libertad para medir mañana Olimpia en el blanco y negro, regularización correspondiente a la fecha 13 en cancha de Olimpia. Repito, el blanco y negro mañana se va a dar una vez más. Está Gerardo, retornamos en instantes. Perfecto, señor, estamos atentos aquí. Si te encanta la velocidad, competir y la adrenalina, esta promo es para vos. Pasa por Copetrol y participa por viajes al Gran Premio de Brasil y prendas oficiales de Petronas. Por la compra de lubricantes Petronas ya estás participando. Entérate más en nuestras redes sociales @CopetrolPY. Copetrol, vamos. ¿Necesitas efectivo y olvidaste tu tarjeta? Ahora ya no es un problema. Con Visión Banco, ahora podés extraer tu dinero con código QR en los cajeros de la red Infonet. Todo desde Visión Digital y en simples pasos. ¿Todavía no tenés la app? Descargala desde Play Store, App Store y App Gallery. Para mayor información, escribinos al 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Un golazo de Flow. Ahora con Flow podés tener la app de Tigo Sport y vivir lo mejor del fútbol paraguayo desde cualquier dispositivo, donde y cuando quieras. Entérate más en personal.com.py/fútbol. Con Flow tenés más entretenimiento. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Inverfin Muebles presenta imperdibles ofertas. Esta semana Inverfin Muebles presenta imperdibles ofertas para la cocina, para que puedas renovar tu espacio con tu próximo mueble de Inverfin. Además, aprovecha la promoción en otras líneas de muebles en cuotas súper accesibles. Visita tu sucursal favorita de Inverfin y seguinos en nuestras redes como @Inverfin. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Los amigos de Wonder regalan 2 taladros para que puedas hacer eso que te propongas con calidad. Participa este viernes 14 enviando un mensaje al 0972-730-730 y contanos sobre tu proyecto o profesión mencionando: quiero hacerlo con Wonder. Lleva adelante cada trabajo con la herramienta indicada. Hacelo con calidad, hacelo con Wonder. Estamos aquí, si nos toca hoy estar aquí, porque Dios nos permite que estemos acá, es porque nos toca a nosotros hacer las cosas. Ya pasará el tiempo y alguien naturalmente nos va a suceder. Pero lo que no podemos dejar de recordar y honrar es la memoria de quienes nos sucedieron. Y a lo largo del tiempo uno pelea siempre por lo más lujoso, lo más lindo, lo más moderno.
pero no hubiéramos estado aquí, ni el Mundial hubiera sido lo que es. Ni tu cargo, Gianni, ni el mío, ni el de Robert, ni el de ninguno de ellos, tan importante. Si hace muchos años atrás, lo que nos sucedieron, Jules Rimet y todos los dirigentes que soñaron en que se podía hacer un mundial, y un país como Uruguay que dijo que se podía hacer un mundial y construye un estadio en tiempo récord con inmigrantes, y logramos completar ese sueño hace 100 años. Si no hubiéramos soñado, si ellos no hubieran soñado, yo creo que si le traemos al presente a esos dirigentes, ellos no van a poder entender la magnitud que consiguió el Mundial, la FIFA, la UEFA, la Conmebol y todas las otras confederaciones y nuestras asociaciones, si ellos no hubieran hecho realidad ese campeonato. Y yo creo que es digno, en realidad, de que la propia FIFA asuma la responsabilidad de llevar adelante un gesto para honrar aquella memoria, porque podrán haber estadios muy lujosos, y de hecho lo hay, muy modernos, y de hecho lo hay. Podemos inclusive hasta pensar que hay otros países que pueden hacer una réplica del centenario, pero el centenario hay uno solo en el mundo. La historia no se compra con el dinero. El lujo no hace historia. Lo que nosotros podemos prometerle al mundo, presidente Infantino, es volver a los orígenes y mostrar dónde nació y cómo se jugaba. Y yo te invito a hacer un mundial acá, en el 2030, un mundial, y que se juegue como se jugó en el 2030, con los mismos atuendos, y replicar toda esa historia, y no pelearnos por el lujo, volver a la esencia. Sudamérica está lista, los 4 países estamos listos para traer el Mundial del 2030. Podés aplaudir un poco más fuerte, Infantino. De todas maneras, dicho esto, quiero agradecerte tu presencia, presidente Infantino. Paraguay y la Conmebol, bien lo dijiste, ciertamente las oficinas del fútbol mundial están en Zúrich, pero este continente es la capital del fútbol del mundo, así que sos bienvenido siempre a nuestra casa. Muchas gracias, presidente Harrison, mucha felicidad al fútbol paraguayo y que el Dios le bendiga siempre en gran manera. Muchas gracias. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, yo quiero ver esa afirmación cuando dice aplaudimos fuerte Infantino. No, yo quiero o cuando ver le dice antes. Lo del 2030. Queremos Infantino. Claro, más allá de un par de precisiones que no tuvo el presidente de la Conmebol. Harrison dice presidente, ¿verdad? Presidente Harrison dice, ¿verdad? Para hacer ya una diferenciación. No, eso fue ya después, pero el tono ya es más jovial. Pero acá creo que nuestra audiencia sabe, en estos momentos, porque a ver, esto es un acto político. Y uno sabe que en la política se tragan sapo, culebra y todo esto, pero no es el mejor momento de la Conmebol con la FIFA. La Conmebol está mucho más cerca de la UEFA que lo que está la FIFA. Es más, Alejandro Domínguez siempre había mencionado que fue la primera confederación que le apoyó a Gianni Infantino luego del FIFA Gay, cuando había, por ejemplo, un candidato de Medio Oriente. De eso pasó bastante y también hay un distanciamiento. Por eso se debe entender el contexto. Porque lo que da a entender el presidente de la Conmebol es, perfecto, nosotros no podemos competir con los europeos en materia de lujo. Por eso apelaba al tema de la historia, al tema de los 100 años. No se compra, con plata. Y después, sí. Vos sabés, mientras lo escuchaba Alejandro, yo quería ver la cara de Infantino. ¿Verdad? Porque Infantino, por ejemplo, dio en África, especialmente. En Asia también está bien, pero en Europa y en Sudamérica... Una relación medio complicada, ¿verdad? Pues yo me acuerdo, por ejemplo... Muy distante en estos momentos. Todo lo de River Boca aquella vez, cuando pasaban por los pasillos...
aquella vez no era tan... No, pero... o sea, este es el momento más frío. frío. Pero te verdad que Robert ya estaba con Infantino aquella vez. Y nosotros decíamos, ¿qué hace Robert ahí? El día de la suspensión del partido, cancha River. Que Alejandro andaba por un lado y por otro había a Robert Harrison con Infantino. Y después hay que recordar, bueno, hace poco instalaron una sede de la Conmebol chiquita al lado de la sede de la UEFA. Una oficina conjunta en Londres. Exactamente. Se hizo el partido de Argentina-Italia contra lo que quería la FIFA. La finalísima. Campeón de América contra campeón de Europa. Se hizo a nivel de clubes, quieren la Intercontinental. La primera muestra ya fue Peñarol contra Benfica. Benfica, el sub-20. Sub-20, sí, exactamente. No, ya fue el primer impulso por su lado, ninguneando a la FIFA, que hicieron la UEFA y la Conmebol. Por eso, entonces, desde ese contexto hay que tomar, porque si te viene a ver, no, entonces, ¿por qué están juntos? Y bueno, estas son altas esferas de la política, claro. No es un chiquitaje decir, no, yo no me llevo ahora con Federico, entonces no me voy a ir a comer. Aparte de la plata de la FIFA. Hay plata de la FIFA, sí. plata de la Conmebol y plata de la APF para el tema del CARFEM. Pero ahí cuando le dice, ¿podés aplaudir más fuerte? Yo creo que es porque Infantino capaz dijo, no, capaz no era el tono, presidente, porque escuchando todo, no es algo de, ¿cómo dicen? La historia, Recordemos que remata con el tema. Hasta Infantino ponía en duda el tema de la plaza, ahora que van a haber muchas, y darle a África una más, ¿verdad? Claro. Darle más plaza a África. Vos podés poner la última parte de Valito de vuelta, porque estuvo bastante... muy bien, iba a decir otra palabra que no encajaba. Desafiante. Y cuando le dice... Para vos. Y adelante de toda su plana. Cuando y Infantino estaba solo. Vos me preguntaste, y yo dije, no, ¿de dónde me sacás el tema de que...? No, yo sabía que había diferencia. Claro, hablamos el tema de... Porque la FIFA quería salir con alguna reforma y ahí se le plantaba firme la Conmebol. Vos me preguntaste, la última vez que Conmebol le pidió algo a la FIFA le dijo que no, con el tema de querer hacer tipo Super Bowl. ¿Se acuerdan? La final en Montevideo. La Conmebol le había pedido a la FIFA, yo puedo extender los 15 minutos, y la FIFA le sacó diciéndole, hasta le peleó el currículum de no, la salud y bienestar de los jugadores. O sea, le hizo quedar la Conmebol, ustedes no quieren cuidar a sus atletas y quieren facturar con el tema de un número artístico tipo los Estados Unidos. Hasta en pandemia, el tema de los cambios, primero que aparecieron, una cantidad de cambios, o sea, siempre Conmebol estuvo a contramano de lo que mandaba la FIFA, ¿se acuerdan? Claro. Todo el mundo agarró los cambios y Conmebol... Vos sabés que en esa época habrá sido la única vez que, por ejemplo, la cuenta oficial de Alejandro en el Twitter tuiteó en inglés. Porque tuiteó en español, en portugués, que suele hacer por el tema de las confederaciones, y hasta en inglés diciéndole no aceptamos. No nos preguntaron, esto debería haber, entendemos el tema de la pandemia. O sea, hay un distanciamiento, y cuando le dice puede aplaudir más fuerte, creo que ni siquiera dice presidente. No dice. Y ahora sí, Gianni Infantino. Vamos a hablar del 2030. Estamos aquí, si nos toca hoy estar aquí, porque Dios nos permite que estemos acá, es porque nos toca a nosotros hacer las cosas. Ya pasará el tiempo y alguien naturalmente nos va a suceder. Pero lo que no podemos dejar de recordar y honrar es la memoria de quienes nos sucedieron. Y a lo largo del tiempo uno pelea siempre por lo más lujoso, lo más lindo, lo más moderno. Pero no hubiéramos estado aquí, ni el mundial hubiera sido lo que es. Ni tu cargo ya, ni el mío, ni el de Robert, ni el de ninguno de ellos, tan importante. Si hace muchos años atrás, lo que nos sucedieron, Jules Rimet y todos los dirigentes que soñaron en que se podía hacer un mundial, y un país como Uruguay que dijo que se podía hacer un mundial y construye un estadio en tiempo récord con inmigrantes, y logramos completar ese sueño hace 100 años. Si no hubiéramos soñado, si ellos no hubieran soñado, yo creo que si le traemos al presente a esos dirigentes, ellos no van a poder entender la magnitud que consiguió el mundial, la FIFA, la UEFA, la Conmebol y todas las otras confederaciones y nuestras asociaciones
si ellos no hubieran hecho realidad ese campeonato. Y yo creo que es digno, en realidad, de que la propia FIFA asuma la responsabilidad de llevar adelante un gesto para honrar aquella memoria, porque podrán haber estadios muy lujosos, y de hecho lo hay, muy modernos, y de hecho lo hay. Podemos inclusive hasta pensar que hay otros países que pueden hacer una réplica del centenario, pero el centenario hay uno solo en el mundo. La historia no se compra con el dinero. El lujo no hace historia. Lo que nosotros podemos prometerle al mundo, presidente Infantino, es volver a los orígenes y mostrar dónde nació y cómo se jugaba. Y yo te invito a hacer un mundial acá, en el 2030, un mundial, y que se juegue como se jugó en el 2030, con los mismos atuendos, y replicar toda esa historia, y no pelearnos por el lujo, volver a la esencia. Sudamérica está lista, los 4 países estamos listos para traer el mundial del 2030. Podés aplaudir un poco más fuerte, Infantino. Ahí está. Como cuando dice Gianni Infantino, ahora te voy a hablar, porque era un tema, y más porque en esta semana, y mira que antes de la respuesta pero de Rusia... escuchando todo, Dani, ¿no fue algo más en tono de... broma? Se ríe. Broma. Sí. No, ya sé, pero a ver, si porque de rato parecía algo absolutamente yo creo que frío, tratándose de lo que estamos distante. hablando, de la relación que tienen, no es broma. O sea, Claro, yo puedo hacer broma si era como la época de Juan Ángel, no sé, con Blatter. Eso que dijiste, Ariel, se ajusta. Sí. Desafiante, porque le dice, acá no, lujos no, historia. Pero está bien, porque utiliza, es la herramienta que tiene que utilizar claro, para también. buscar llevar agua a su molino. Claro, ¿verdad? pero por eso nosotros, desde el punto de vista del dinero, este país, este continente de mierda, podría o no. No, pero claro, pero no, yo lo que te quería decir, Ariel, es no porque también en esas altas esferas, donde para la foto vos tenés que salir con alguien con quien capaz alguna vez fuiste más cercano, aliado, después, es la coyuntura. Pero también en esas altas esferas dicen, y hay temas que tocar y hay otros temas que... ¿Cuántas veces yo he visto conferencias de... Cuando acá venía Blatter y la gente se sacaba foto con él, como lo de... Los que trabajaban como attaché y eso cercenaban las preguntas. No, eso no se pregunta. Antes parecía como vos decís la voz papal, me acuerdo. Ese sí que era un silencio y era una voz profunda y que hablaba. Acá alguien se dio cuenta y dice... Cuando dice los 4 países estamos listos, alguien muy cerca del micrófono se ríe. Y eso es lo que yo quería saber quién se reía. Cuando está terminando el uso de la palabra Alejandro Domínguez. Pero también hay que recordar que esta semana también se anunció que Ucrania se sumaba a la candidatura. ¿Chigarito? ¿De España y Portugal? Claro. Y le dio entonces, porque ahora mismo Ucrania es la víctima, Rusia es paria y todo esto. Repito, antes de la respuesta de Putin esta semana, entonces como que también tuvo fuerza la otra candidatura. Entonces yo entiendo también de Sudamérica, al tenerlo acá Infantino, que tiene una estadía express, porque ya se va esta noche, dijeron. Sí. Era entonces marcar la pauta, si no va a quedar. Por eso en el inicio, en esta segunda tanda, escuchamos cuando dice, ahora vamos a hablar del 2030, y ahí se ríe, o sea, como que los presidentes, especialmente de Argentina, de Chile, de Uruguay, Paraguay, esperaban que el presidente de la Conmebol le toque ese tema, le tocó, y eso cuando dice, puede aplaudir más fuerte, uno como oyente de radio dice, capaz no aplaudió muy fuerte, o todo lo que dijo al inicio no fue del agrado del presidente de la FIFA. Por eso Alejandro inclusive remata, o sea, eleva la puerta y le dice, ¿puede aplaudir más fuerte, Infantino? Acuérdate que entre la solemnidad de Robert Harrison, al decir bastante sentido, es la tercera vez que viene en mi presencia. O sea, por un lado uno con un tono y palabras totalmente diferentes, y por el otro hablo presidente de APF, Conmebol, presidente o es presidente de APF, Alejandro Domínguez.
Lindo lo que se viene. Vamos a ver cuál es el anuncio. A mí me dijeron que era de Robert Harrison. En el CAR en el transcurso de la tarde. Edgar. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Vení a Bristol y aprovecha las ofertas en televisores. Además, con tu compra ayudas a Teletón. Escucha esta super oferta TV Win Smart Full HD de 43 pulgadas, precio normal, 18 cuotas de 317.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 199.000. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Este mes de octubre festejamos el Día Nacional de la Yerba Mate. Hoy es el día. Y por este motivo, en Yerba Mate Indega, lo festejamos regalando fabulosos premios en nuestras redes sociales. Seguinos en Facebook e Instagram, @Yerba Mate Indega, y participad de los premios. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Atalaya S.A. de Seguros te sorprende, obsequiándote con tu póliza nueva un autorradio, cámara filmadora o de retroceso, parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta este 21 de octubre. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Llama al 021-492-811. La mayor seguridad es tener todos tus datos respaldados en la nube y poder acceder a ellos en todo momento. Por eso, elegir las soluciones tecnológicas que Tigo Business tiene para tu empresa te conviene mucho más. Tigo Business, conexiones que impulsan. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1.000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, reciclamos y así juntos cuidamos el medio ambiente. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Con Fortín, retorna la buena onda. Si te encanta la velocidad, competir y la adrenalina, esta promo es para vos. Pasa por Copetrol y participa por viajes al Gran Premio de Brasil y prendas oficiales de Petronas. Por la compra de lubricantes Petronas ya estás participando. Entérate más en nuestras redes sociales, @CopetrolPY. Copetrol, vamos. Bueno, Día de la Yerba Mate, gracias Edgar. Fabio, ¿qué tenemos para la audiencia? Sí, para la audiencia tenemos 3 kits de Yerba Mate Indega por el Día de la Yerba, así que no sé cómo hacemos. Hacemos oyentes para regalar rápidamente. ¿Qué tenemos, repetir? 3 llamadas, kits de Yerba Mate Indega, 3 kits. ¿Hacemos llamada o vas a anotar vos? Sí, podemos anotar. Rapidito las llamadas. Entonces viene Darío con todo el Odesur al y momento. Vienen a retirar inmediatamente aquí los Ahí, Fabio, ya estaba esperando la gente, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿su nombre, señora? Estela Benialvo. ¿De dónde está llamando, Estela? Fernando Sur. Excelente. ¿Sus 3 números? 404. 404. Sí. 404. Bueno, perfecto. Se ganó entonces un kit de Indega, señora. Puede pasar a retirar en Yegro 745. Muchísimas gracias. Ok, ahí está. Estela Benialvo, la primera llamada. Hablando del día y hablando de Indega, muy bueno el spot que hizo Olimpia. ¿No llegaron a ver usted? Olimpia cada año suele hacer. No, pero el de este año estuvo. No muy me sorprende. Bueno. No me sorprende. Con el tema del Tri. Y le sumaron a Salgueiro. O sea, jugaron con el tema de. Porque estaba Carlos Quise representando el 79, Luis Monzón el 90 y Enrique da Silva del 2002. Y el guión está muy bien hecho porque como que cada generación tenía su rasgo. Y después se suma a Salgueiro con lo que pudo haber sido el 2013. Otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿tu nombre, señor? José Osorio. ¿De dónde está llamando, José? Acá de Luque estoy llamando a mi cuate, siempre fiel oyente. ¿Y vas a poder venir a retirar aquí de Yegro 745? Por supuesto, José. 3 últimos números de cédula, por favor. 443. 443. ¿Puedes venir a retirar ahora mismo? 443. Gracias, muy amable. Gracias, José, muy amable. Y se va el último hoy, ¿me avisas? Estamos cerrando ya el programa, al menos en esta parte que tiene que ver con el fútbol, porque se viene todos los detalles de los Juegos Sudamericanos con Darío Ibarra, ya en pocos segundos más. Sí, hola, buenas tardes. Hola, Fabio. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿tu nombre? Jorge Mendoza. Jorge, ¿de dónde estás llamando? Acá de Loma Putá. Loma Putá. ¿Tu número de cédula? 3.612.630.
6:30. Perfecto, podés pasar aquí en Yegro 745, ABC Abrazo Color. a todos. Chau, chau. Muchas gracias. Aquí están los ganadores. Estela Benialgo, 404, José Osorio, 443 y Jorge Mendoza, 630, ganadores de los kits de Yerba Mate Indega por el Día de la Yerba. Gracias, Fabio. Darío. Vibro alto, sueño, yo soy. ASU 2022, el sueño de todos. Bueno, lo de Sur, vamos con Darío, recuento lo que pasó, lo que se viene. Darío, ¿cómo te va? Federico, Dani, un saludo para todos. Arrancamos con el tenis, porque tan esperado fue el tenis. Ayer postergado por la lluvia, todavía existía duda de que si se jugaba o no se jugaba. Este día martes y arrancó. Y en estos momentos está jugando Leila Brites en el individual femenino, 16avos de final, ante la ecuatoriana Camila Andrea Romero. Continuará toda la jornada en el Rakiura con presencia paraguaya. Lara Escauriza también en la misma etapa enfrentará a la peruana Anastasia Petrovna. Por su parte, en la continuidad del tenis a nivel individual, Juan Borba en masculino a las 4 de la tarde medirá al brasileño João Couto. El segundo en el masculino en competir será Martín Vergara, quien medirá al ecuatoriano Antonio March a partir de las 16:30. Posteriormente aparece Daniel Vallejo contra el argentino Tomás Farhat, pero ya en los octavos de final del masculino, porque ambos van directamente a esa posición. Esperará en los octavos de final en femenino Verónica Cepede, que jugará su partido a partir de las 20 para cerrar la jornada del tenis en el Rakiura. Para todos aquellos fanáticos, entrada libre y gratuita en esta subsede para que puedan observar a los paraguayos compitiendo en el tenis. Esta mañana debutó la selección paraguaya masculina y lo hace por la tarde la selección paraguaya femenina del polo acuático, el famoso waterpolo. Fue derrota 32-2 contra Uruguay en el Centro Acuático Nacional. Todos los partidos, 2 por día para la selección masculina, solamente una presentación para la selección femenina. En un partido con un triunfo sufrido porque convirtió Paraguay y se defendió en el resto del partido en el futsal femenino, la selección dirigida por Nadia Rodas, quien es vicecampeona de la Liga Femenina con Olimpia y terminó siendo eliminada en semifinales de la Copa Libertadores de este año con el Sport Colonial. Superó 1-0 a Argentina, rival directo de Paraguay en la pelea por la medalla de oro. Logró su segundo triunfo consecutivo, venía de golear en la primera jornada, suma 6 puntos, lidera hasta aquí en solitario el sistema de todos contra todos y está firme para quedarse con una medalla en estos Juegos Suramericanos Asunción 2022. A las 20:15 el futsal masculino, que ayer debutó también con victoria 3-1 sobre Venezuela, enfrenta a Panamá en el Polideportivo de León Condú, que es otra subsede que tiene entrada libre y gratuita. Así que aquellos que quieren ver a la selección paraguaya de futsal o los partidos de futsal deben formar fila. Formarán fila para ingresar y una vez que el León Condú esté repleto, lastimosamente aquellos que ya no puedan ingresar quedarán sin chances de ver. Continúa la actividad en el Comité Olímpico Paraguayo, también en la Secretaría Nacional de Deportes como en el Centro Acuático Nacional, con entradas a 10.000 guaraníes en cada parque olímpico. Aguas Abiertas arrancó hoy en la ciudad de Encarnación, en el sur del país, con presencia también paraguaya. 28 medallas hasta aquí, 28 medallas confirmadas que ya han subido al medallero, pero Paraguay teniendo ya una medalla de bronce en el judo con Gabriela Narváez, que después de que termine la final se va a confirmar su posicionamiento como tercera tras perder las semifinales en menos 48 kilogramos. Ya en horas de la tarde-noche termina la disciplina en su primer día, por lo menos en esta categoría, y Paraguay sumará una medalla más. Francesco Marcantonio y Luján Palacios están en las semifinales del squash dobles mixto, van a sumar también una medalla para nuestro país en caso de avanzar, oro o plata, en caso de quedar eliminados con la medalla de bronce, porque los semifinalistas que pierden comparten el tercer lugar dentro del podio con el otro perdedor
de la serie siguiente. En el tenis de mesa, perdieron ayer en el dobles masculino en horas de la noche, después de el principio de incendio que hubo en la Federación Paraguaya de Tenis de Mesa. Alejandro Toranzos, Marcelo Aguirre, y se quedan con una medalla de bronce, que hasta aquí no ha sido confirmada porque debe terminar la disciplina con su final para que después puedan subir al podio. Así que Paraguay va a sumar más medallas y ya va a superar la línea de las 30 preseas que había sido la marca récord de Cochabamba 2018. En el fútbol femenino, derrota 1-0 contra Colombia en horas de la mañana, quedando fuera del podio. Lastimosamente no pudo ser poco antes de la inauguración del Centro de Alto Rendimiento para las Mujeres. Y mañana a las 4 de la tarde, con transmisión de ABC Cardinal, Paraguay-Ecuador por la medalla de oro, los dirigidos por Aldo Bobadilla, que van a sumar una presea o de oro o de plata en el fútbol masculino, en este cierre que tiene la disciplina en el Centro Olímpico Paraguayo. Entradas 10.000 guaraníes para aquellos que van a acceder con el ticket diario. Aquellos que ya tienen el Golden Ticket con anterioridad ya acceden con esa entrada para poder observar el certamen. El estadio tiene una capacidad limitada, así que ir temprano para poder observar este partido a las 4 de la tarde para el seleccionado paraguayo. Bueno, completito el tema entonces. Ahora sí que parece para la lluvia, ¿eh? Hasta el sábado por ahí. Hoy ya a la va mañana a ser, ¿verdad? anunciaban hasta el mediodía de hoy la lluvia. Después ya en aumento también la temperatura. Y nos queda la humedad para nosotros, que tenemos que sufrir. Así que es algo bueno también para los deportes, por sobre todo aquellos que se juegan sin techo o fuera de un recinto, porque ayer sufríamos suspensiones, postergaciones, principalmente el tenis, que tuvo que modificar todo su calendario, apretarlo a este día martes, tanto en masculino como en femenino, para cumplir con las jornadas de 16avos de final y también de octavos de final, con los paraguayos todos en acción. Pues eso que me pasaba el amigo Jaime Paiva, que está en Encarnación. Ahí hay aguas abiertas. Bueno, se comenzó un piloto peruano, un nadador, peruano, y lo llevaron al sanatorio, al hospital. Acá te paso un par de videos cortos. Nadador peruano, imagínate, mucho frío, lluvia allí y el río bastante picado. Y con este el Paraná también es un río complicado, claro, ¿verdad? Sí. Entonces se desconvenció el nadador peruano y lo llevaron al sanatorio hace minutos nada más. Ahí te pasaba el video, Darío, para que averigüe y bueno, como está ocupando de toda esta situación de el Odesur. Bueno, ¿qué más? El sábado a las 19 es el cierre artístico, fiesta, atletas, músicos. El sábado. En el COP, en el Comité Olímpico Paraguayo, todo local. Exactamente. El show. Va a estar lindo eso, ¿eh? Va a estar lindo festival. porque ese es el único día fargan los atletas también. Entonces va a estar multinacional el tema por allí en el festejo que se va a hacer. Con grupos musicales, con DJ, con un montón de cosas el próximo sábado desde las 19 horas. Mañana sí que van a lanzar el precio de las entradas. A diferencia de la ceremonia de apertura, esta ceremonia de cierre dura solamente media hora. La ceremonia de apertura había durado 2 horas, así que durará un corto tiempo, pero con mucho show musical para aquellos que estarán presentes. Con un post importante también. Claro, porque el volumen es diferente también desde las delegaciones. Sí. Hay delegaciones que ya partieron con la culminación de sus eventos y eso ocurre en otros lugares también. O sea, la ceremonia de apertura siempre es más grande, tanto en duración como en magnitud y hasta en la locación, en relación a lo que va a ser entonces el cierre en la víspera del Superclásico. Exactamente. Bueno, vamos cerrando Paraguay-Argentina. Nos preguntaban, futsal FIFA, ganó Paraguay, ¿verdad? 1-0. En femenino, a las 20:15, Paraguay-Panamá. La última fecha del futsal FIFA masculino, el viernes 20:15 en el León Condú, Paraguay-Argentina. Y si los dos llegan como iniciaron, ganando, se define el oro allí. ¿Y esta tarde qué te va para ver? Hoy tenemos actividad con el tenis de mesa en la Secretaría Nacional de Deportes, y continúa el balonmano con el debut de la selección paraguaya masculina, en el Comité Olímpico Paraguayo. También estreno... Me dio pena la chica Bolivia, hermano. Todos los partidos 46-1. Que han perdido. En el equipo de básquet masculino, en la SND Arena, la Secretaría Nacional de Deportes. Así bueno, que nos vemos a las 19, ya llegan Guillermo junto a Roberto para Periodísticamente. Vibro alto, sueño, yo soy.
ASU 2022, el sueño de todos. Noticias deportivas.